Un libro, una voz. Presenta... una novela escrita por Fyodor Dostoyevsky. Crimen y castigo. Narrado por Miguel Ibarz. Episodio 12. Capítulo 3. Piotr Petrovich, exclamó Catalina Ivanovna, protéjame. Acá comprenderé a esta mujer estúpida que no tiene derecho a insultar a una noble dama abatida por el infortunio, y que hay tribunales para estos casos. Me quejaré ante el gobernador general en persona y ella tendrá que responder a sus injurias. En memoria de la hospitalidad que recibió usted de mi padre, defienda a estos pobres huérfanos. Permítame, señora, permítame, respondió Piotr Petrovich, tratando de apartarla. Yo no he tenido jamás el honor, y usted lo sabe muy bien, de tratar a su padre. Perdone, señora. Alguien se echó a reír estrepitosamente. Pero no tengo la menor intención de mezclarme en sus continuas disputas con Amalia Ivanovna. Vengo aquí para un asunto personal. Deseo hablar inmediatamente con su hijastra Sonia Simonovna. Se llama así, ¿no es cierto? Permítame. Y Piotr Petrovich, pasando por el lado de Catalina Ivanovna, se dirigió al extremo opuesto de la habitación, donde estaba Sonia. Catalina Ivanovna quedó clavada en el sitio como fulminada. No comprendía por qué Piotr Petrovich negaba que había sido huésped de su padre. Esta hospitalidad creada por su fantasía había llegado a ser para ella un artículo de fe. Por otra parte, le sorprendía el tono seco, altivo y casi desdeñoso con que le había hablado Luzhin. Ante la aparición de Piotr Petrovich, se había ido restableciendo el silencio poco a poco. Aun dejando aparte que la gravedad y la corrección de aquel hombre de negocios contrastaba con el aspecto desaliñado de los inquilinos de la señora Lippert-Schessel, todos ellos comprendían que sólo un motivo de excepcional importancia podía justificar la presencia de Luzhin en aquel lugar y, en consecuencia, esperaban un golpe teatral. Raskolnikov, que estaba al lado de Sonia, se apartó para dejar el paso libre a Piotr Petrovich, el cual, al parecer, no advirtió su presencia. Transcurrido un instante, apareció Lebeziatnikov, pero no entró en la habitación, sino que se quedó en el umbral. En su semblante se mezclaban la curiosidad y la sorpresa, y prestó atención a lo que allí se decía, demostrando un vivo interés, pero con el gesto del que nada comprende. «Perdónenme que les interrumpa», dijo Piotr Petrovich sin dirigirse a nadie particularmente. «Pero me he visto obligado a venir por un asunto de gran importancia. Además, celebro poder hablar ante testigos. Amalia Ivanovna, le ruego que, en su calidad de propietaria de la casa, preste atención al diálogo que voy a mantener con Sonia Simonovna». Y volviéndose hacia la joven, que daba muestras de profunda sorpresa y estaba atemorizada, continuó. «Sonia Simonovna, inmediatamente después de su visita he advertido la desaparición de un billete de banco de 100 rublos que estaba sobre una mesa en la habitación de mi amigo Andrés Simonovich Lebeziatnikov. Si usted sabe dónde está ese billete y me lo dice, le doy palabra de honor, en presencia de todos estos testigos, de que el asunto no pasará adelante. En el caso contrario, me veré obligado a tomar medidas más serias y entonces no tendrá derecho a quejarse sino de usted misma». Un gran silencio siguió estas palabras. Incluso los niños dejaron de llorar. Sonia, pálida como una muerta, miraba a Luzhin sin poder pronunciar palabra. Daba la impresión de no haber comprendido. Transcurrieron unos segundos. «Bueno, decídase», le dijo Piotr Petrovich, mirándola fijamente. Yo no sé nada.
repuso Sonia con voz débil. «De modo que no sabe usted nada». Dicho esto, Luzhin dejó pasar varios segundos más. Luego continuó en tono severo. «Piénselo bien, señorita. Le doy tiempo para que reflexione. Comprenda que si no estuviera completamente seguro de lo que digo, me guardaría mucho de acusarla tan formalmente como lo estoy haciendo. Tengo demasiada experiencia para exponerme a un proceso por difamación. Esta mañana he negociado varios títulos por un valor nominal de unos 3.000 rublos. La suma exacta consta en mi cuaderno de notas. Al regresar a mi casa he contado el dinero. Andrés Simonovich es testigo. Después de haber contado 2.300 rublos, los he puesto en una cartera que me he guardado en el bolsillo. Sobre la mesa han quedado alrededor de 500 rublos, entre los que había 3 billetes de 100. Entonces ha llegado usted, llamada por mí, y durante todo el tiempo que ha durado su visita ha dado usted muestras de una agitación extraordinaria, hasta el extremo de que se ha levantado 3 veces en su prisa por marcharse, aunque nuestra conversación no había terminado. Andrés Simonovich es testigo de que todo cuanto acabo de decir es exacto. Creo que no lo negará usted, señorita. La he mandado llamar por medio de Andrés Simonovich con el exclusivo objeto de hablar con usted sobre la triste situación en que ha quedado su segunda madre, Catalina Ivanovna, cuya invitación me ha sido imposible atender, y tratar de la posibilidad de ayudarla mediante una rifa, una suscripción o algún otro procedimiento semejante. Le doy todos estos detalles, en primer lugar, para recordarle cómo han ocurrido las cosas, y en segundo, para que vea usted que lo recuerdo todo perfectamente. Luego he cogido de la mesa un billete de 10 rublos y se lo he entregado, haciendo constar que era mi aportación personal y el primer socorro para su madrastra. Todo esto ha ocurrido en presencia de Andrés Simonovich. Seguidamente la he acompañado hasta la puerta y he podido ver que estaba tan trastornada como cuando ha llegado. Cuando usted ha salido, yo he estado conversando durante unos 10 minutos con Andrés Simonovich. Finalmente, él se ha retirado y yo me he acercado a la mesa para recoger el resto de mi dinero, contarlo y guardarlo. Entonces, con profundo asombro, he visto que faltaba uno de los 3 billetes. Comprenda usted, señorita. No puedo sospechar de Andrés Simonovich. La simple idea de esta sospecha me parece un disparate. Tampoco es posible que me haya equivocado en mis cuentas, porque las he verificado momentos antes de llegar usted y he comprobado su exactitud. Comprenda que la agitación que usted ha demostrado, su prisa en marcharse, el hecho de que haya tenido usted en todo momento las manos sobre la mesa y también, en fin, su situación social y los hábitos propios de ella, son motivos suficientes para que me vea obligado, muy a pesar mío y no sin cierto horror, a concebir contra usted sospechas, crueles sin duda pero legítimas. Quiero añadir y repetir que, por muy convencido que esté de su culpa, sé que corro cierto riesgo al acusarla. Sin embargo, no vacilo en hacerlo y le diré por qué. Lo hago exclusivamente por su ingratitud. La llamo para hablar de una posible ayuda a su infortunada segunda madre. Le entrego mi óbolo de 10 rublos y he aquí el pago que usted me da. No, esto no está nada bien. Necesita usted una lección. Reflexione. Le hablo como le hablaría a su mejor amigo y, en verdad, no puede usted tener en este momento otro mejor amigo, pues, si no lo fuese, procedería con todo rigor e inflexibilidad. Bueno, ¿qué dice usted? Yo no le he quitado nada, murmuró Sonia aterrada. Usted me ha dado 10 rublos. Mírelos, se los devuelvo. Sacó el pañuelo del bolsillo, deshizo un nudo que había en él, sacó el billete de 10 rublos que Luzhin le había dado y se lo ofreció. ¿Así? Dijo Piotr Petrovich en un tono de censura y sin tomar el billete. ¿Persiste usted en negar que me ha robado 100 rublos? Sonia miró en todas direcciones y solo vio semblantes terribles, burlones, severos o cargados de odio. Dirigió una mirada a Raskolnikov, que estaba en pie junto a la pared. El joven tenía los brazos cruzados y fijaba en ella sus ardientes ojos. Sonia miró en todas direcciones y solo vio semblantes terribles. «Dios mío», gimió Sonia. «Amalia Ivanovna», dijo Luzhin en un tono dulce, casi acariciador, «habrá que llamar a la policía. Y le ruego que haga subir al portero para que esté aquí mientras lleguen los agentes». «Ya sabía yo que era una ladrona», dijo la señora Lippevechel. «¿Con que lo sabía usted? Entonces no cabe duda de que existen motivos para que usted haya pensado en ello. Honorable Amalia Ivanovna, le ruego que no olvide las palabras que acaba de pronunciar, por cierto, ante testigos». En este momento se alzaron rumores de todas partes. La concurrencia se agitaba.
—¿Pero qué dice usted? —exclamó de pronto Catalina Ivanovna, saliendo de su estupor y arrojándose sobre Lujin. —¿Se atreve a acusarla de robo? ¿A ella, Sonia? ¡Cobarde, canalla! Se arrojó sobre Sonia y la rodeó con sus descarnados brazos. —Sonia, ¿cómo has podido aceptar 10 rublos de este hombre? ¡Qué infeliz eres! Dámelos enseguida. Ahí los tiene. Catalina Ivanovna se había apoderado del billete, lo estrujó y se lo tiró a Lujin a la cara. El papel, hecho una bola, fue a dar contra un ojo de Piotr Petrovich y después cayó al suelo. Amalia Ivanovna se apresuró a recogerlo. Lujin se indignó. —¡Cojan a esta loca! En ese momento, varias personas aparecieron en el umbral, al lado de Lebedenkov. Entre ellas estaban las 2 provincianas. —¿Loca? ¿Loca yo? —gritó Catalina Ivanovna. —Tú sí que eres un imbécil, un vil agente de negocios, un infame. Sonia, quitarle dinero. Sonia, una ladrona. Antes te lo daría que quitártelo, idiota. Lanzó una carcajada histérica y, yendo de inquilino en inquilino y señalando a Lujin, exclamaba: ¿Ha visto usted un imbécil semejante? De pronto vio a Amalia Ivanovna y se detuvo. —Y tú también, salchichera, miserable prusiana. ¿Tú también crees que es una ladrona? ¿Cómo es posible? Ella, dijo a Lujin, ha venido de tu habitación aquí, y de aquí no ha salido granuja más que granuja. Todo el mundo ha visto que se ha sentado a la mesa y no se ha movido. Se ha sentado al lado de Rodion Romanovich. Regístrenla. Como no ha ido a ninguna parte, se ha cogido el billete, ha de llevarlo encima. Busca, busca. Pero si no encuentras nada, amigo mío, tendrás que responder de tus injurias. Iré a quejarme al emperador en persona, al zar misericordioso. Me arrojaré a sus pies. Y hoy mismo, como soy huérfana, me dejarán entrar. ¿Crees que no me recibirá? Estás muy equivocado. Llegaré hasta él. Confiabas en la bondad y en la timidez de Sonia, ¿verdad? Seguro que contabas con eso. Pero yo no soy tímida y no las vas a pagar. Busca, regístrala. ¡Hala! ¿Qué esperas? Catalina Ivanovna, ciega de rabia, sacudía a Lujin y lo arrastraba hacia Sonia. —Lo haré. Correré con esa responsabilidad. Pero cálmese, señora. Ya veo que usted no teme a nada ni a nadie. Esto se debía hacer en la comisaría. Aunque, prosiguió Lujin, balbuceando, hay aquí bastantes testigos. Estoy dispuesto a registrarla. Sin embargo, es una cuestión delicada, a causa de la diferencia de sexos. Si Amalia Ivanovna quisiera ayudarnos, desde luego no es así como se hacen estas cosas, pero hay casos en que... Hágala registrar por quien quiera, vociferó Catalina Ivanovna. Enséñale en los bolsillos. Mira, monstruo. En esto no hay nada más que un pañuelo, como puedes ver. Ahora el otro, mira. ¿Lo ves bien? Y Catalina Ivanovna, no contenta con vaciar los bolsillos de Sonia, los volvió del revés uno tras otro. Pero apenas deshizo los pliegues que se habían formado en el forro del segundo, el de la derecha, saltó un papelito que, describiendo en el aire una parábola, cayó a los pies de Lujin. Todos lo vieron y algunos lanzaron una exclamación. Piotr Petrovich se inclinó. Cogió el papel con los dedos y lo desplegó. Era un billete de 100 rublos plegado en 8 robles. Lujin lo hizo girar en su mano a fin de que todo el mundo lo viera. —¡Ladrona! ¡Fuera de aquí! ¡La policía! —exclamó la señora Lippewechsel. —Deben mandarla a Siberia. ¡Fuera de aquí! De todas partes salían exclamaciones. Raskolnikov no cesaba de mirar en silencio a Sonia. Solo apartaba los ojos de ella de vez en cuando para fijarlos en Lujin. Sonia estaba inmóvil, como hipnotizada. Ni siquiera podía sentir asombro. De pronto le subió una oleada de sangre a la cara. Se la cubrió con las manos y lanzó un grito. —Yo no he sido. Yo no he cogido el dinero. Yo no sé nada —exclamó en un alarido desgarrador y, corriendo hacia Catalina Ivanovna, ésta le abrió el asilo inviolable de sus brazos y la estrechó convulsivamente contra su corazón. Sonia, yo no lo creo. Ya ves que yo no lo creo —exclamó Catalina Ivanovna, rechazando la evidencia, y mecía en sus brazos a Sonia como si fuera una niña, y la estrechaba una y otra vez contra su pecho, o le cogía las manos y se las cubría de besos apasionados. —¿Robar tú? ¡Qué imbéciles, señor! ¡Necios! ¡Todos sois unos necios! —gritó dirigiéndose a los presentes. —No sabéis lo hermoso que es su corazón. ¿Robar ella? Pero si sería capaz de vender hasta su último trozo de ropa y quedarse descalza para socorrer a quien lo necesitase. Así es ella.
Se hizo extender la tarjeta amarilla para que mis hijos y yo no muriésemos de hambre. Se vendió por nosotros. ¡Ah! Mi querido difunto, mi pobre difunto. ¿Ves esto, pobre esposo mío? ¡Qué comida de funerales, señor! ¿Por qué no la defiendes, Dios mío? ¿Y qué hace usted ahí, Rodion Romanovich, sin decir nada? ¿Por qué no la defiende usted? ¿Es que también usted la cree culpable? Todos vosotros juntos valéis menos que su dedo meñique. Señor, señor, ¿por qué no la defiendes? La desesperación de la infortunada Katarina Ivanovna produjo profunda y general emoción. Aquel rostro descarnado de tísica, contraído por el sufrimiento, aquellos labios resecos, donde la sangre se había coagulado, aquella voz ronca, aquellos sollozos, tan violentos como los de un niño, y, en fin, aquella demanda de auxilio, confiada, ingenua y desesperada a la vez, todo esto expresaba un dolor tan punzante que era imposible permanecer indiferente ante él. Por lo menos Piotr Petrovich dio muestras de compadecerse. «Cálmese, señora, cálmese», dijo gravemente. «Este asunto no le concierne en lo más mínimo. Nadie piensa acusarla de premeditación ni de complicidad, y menos habiendo sido usted misma la que ha descubierto el robo al registrarle los bolsillos. Esto basta para demostrar su inocencia. Me siento inclinado a ser indulgente ante un acto en que la miseria puede haber sido el móvil que ha impulsado a Sonia Simonovna. Pero ¿por qué no quiere usted confesar, señorita? ¿Teme usted al deshonor? ¿Ha sido la primera vez? ¿Acaso ha perdido usted la cabeza? Todo esto es comprensible, muy comprensible. Sin embargo, ya ve usted a lo que se ha expuesto. Señores, continuó, dirigiéndose a la concurrencia, dejándome llevar de un sentimiento de compasión y de simpatía, por decirlo así, estoy dispuesto todavía a perdonarlo todo, a pesar de los insultos que se me han dirigido. Se volvió de nuevo hacia Sonia y añadió: pero que esta humillación que hoy ha sufrido usted, señorita, le sirva de lección para el futuro. Daré el asunto por terminado y las cosas no pasarán de aquí. Piotr Petrovich miró de reojo a Raskolnikov, y las miradas de ambos se encontraron. Los ojos del joven llameaban. Katarina Ivanovna, como si nada hubiera oído, seguía abrazando y besando a Sonia con frenesí. También los niños habían rodeado a la joven y la estrechaban con sus débiles bracitos. Polechka, sin comprender lo que sucedía, sollozaba desgarradoramente, apoyando en el hombro de Sonia su linda carita, bañada en lágrimas. ¡Qué ruindad!, dijo de pronto una voz desde la puerta. Piotr Petrovich se volvió inmediatamente. ¡Qué ruindad!, repitió Lebeziatnikov sin apartar de él la vista. Luzhin se estremeció. Todos recordarían este detalle más adelante, y Andrés Simonovich entró en la habitación. ¿Cómo ha tenido usted valor para invocar mi testimonio?, dijo acercándose a Luzhin. Piotr Petrovich balbuceó. ¿Qué significa esto, Andrés Simonovich? No sé de qué me habla. Pues esto significa que usted es un calumniador. ¿Me entiende usted ahora? Lebeziatnikov había pronunciado estas palabras con enérgica resolución y mirando duramente a Luzhin con sus miopes ojillos. Estaba furioso. Raskolnikov no apartaba la vista de la cara de Andrés Simonovich y le escuchaba con avidez, sin perder ni una sola de sus palabras. Hubo un silencio. Piotr Petrovich pareció desconcertado, sobre todo en los primeros momentos. ¿Pero qué le pasa?, balbuceó. ¿Está usted en su juicio? Sí, estoy en mi juicio. ¿Y usted? Usted es un miserable. ¡Qué villanía! Lo he oído todo. Y si no he hablado hasta ahora ha sido para ver si comprendía por qué ha obrado usted así, pues le confieso que hay cosas que no tienen explicación para mí. ¿Por qué lo ha hecho usted? No lo comprendo. Pero, ¿qué he hecho yo? ¿Quiere dejar de hablar en jeroglífico? ¿Es que ha bebido más de la cuenta? Usted, hombre vil, sí que es posible que se emborrache. Pero yo no bebo jamás ni una gota de vodka, porque mis principios me lo vedan. Sepan ustedes que ha sido él mismo, el que ha transmitido con sus propias manos el billete de 100 rublos a Sonia Simonovna. Yo lo he visto. Yo he sido testigo de este acto. Y estoy dispuesto a declarar bajo juramento, él mismo, repitió Lebeziatnikov, dirigiéndose a todos. —¿Está usted loco? —exclamó Luzhin. La misma interesada aquí presente acaba de afirmar ante testigos que solo ha recibido de mí un billete de 10 rublos. ¿Cómo puede usted decir que le he dado del otro billete? Lo he visto, repitió Lebeziatnikov. Y
Aunque ello sea contrario a mis principios, estoy dispuesto a afirmarlo bajo juramento ante la justicia. Yo he visto cómo le introducía a usted disimuladamente ese dinero en el bolsillo. En mi candidez he creído que lo hacía usted por caridad. En el momento en que usted le decía adiós en la puerta, mientras le tendía la mano derecha, ha deslizado con la izquierda en su bolsillo un papel. Lo he visto. Lo he visto. Eugene palideció. «Eso es pura invención», exclamó, en un arranque de insolencia. «Usted estaba entonces junto a la ventana. ¿Cómo es posible que desde tan lejos viera el papel? Su miopía le ha hecho ver visiones. Ha sido una alucinación y nada más». No, no he sufrido ninguna alucinación. A pesar de la distancia, me he dado perfecta cuenta de todo. En efecto, desde la ventana no he podido ver qué clase de papel era. En eso tiene usted razón. Sin embargo, cierto detalle me ha hecho comprender que el papelito era un billete de 100 rublos, pues he visto claramente que al mismo tiempo que entregaba a Sonia Simonovna el billete de 10 rublos, cogía usted de la mesa otro de 100. Esto lo he visto perfectamente, porque entonces me hallaba muy cerca de usted y recuerdo bien ese detalle porque me ha sugerido cierta idea. Usted ha doblado el billete de 100 rublos y lo ha mantenido en el hueco de la mano. Después he dejado de pensar en ello, pero cuando usted se ha levantado ha hecho pasar el billete de la mano derecha a la izquierda, con lo que ha estado a punto de caérsele. Entonces me he vuelto a fijar en él, pues de nuevo he tenido la idea de que usted quería socorrer a Sonia Simonovna sin que yo me enterase. Ya puede usted suponer la gran atención con que desde ese instante he seguido hasta sus menores movimientos. Así he podido ver cómo lo ha deslizado usted el billete en el bolsillo. Lo he visto, y estoy dispuesto a afirmarlo bajo juramento. Lebeziatnikov estaba rojo de indignación. Las exclamaciones más diversas surgieron de todos los rincones de la estancia. La mayoría de ellas eran de asombro, pero algunas fueron preferidas en un tono de amenaza. Los concurrentes se acercaron a Piotr Petrovich y formaron un estrecho círculo en torno de él. Catalina Ivanovna se arrojó sobre Lebeziatnikov. «Andrés Simonovich, qué mal le conocía a usted. Defiéndala. Es huérfana. Dios nos la ha enviado. Andrés Simonovich, mi querido amigo». Y Catalina Ivanovna, en un arrebato casi inconsciente, se arrojó a los pies del joven. «¡Está loco!», exclamó Eugene, ciego de rabia. «Todos son invenciones suyas, que si se había olvidado y luego se ha vuelto a acordar. ¿Qué significa esto? Según usted, yo he puesto intencionadamente estos 100 rublos en el bolsillo de esta señorita. ¿Pero por qué? ¿Con qué objeto?» Esto es lo que no comprendo, pero le aseguro que he dicho la verdad. Tan cierto estoy de no equivocarme, miserable criminal, que en el momento en que le estrechaba la mano felicitándole, recuerdo que me preguntaba con qué fin habría regalado usted ese billete a hurtadillas. O, dicho de otro modo, ¿por qué se ocultaba para hacerlo? Misterio. Me he dicho que tal vez quería usted ocultarme su buena acción al saber que soy enemigo por principio de la caridad privada, a la que considero como un paliativo inútil. He deducido, pues, que no quería usted que se supiera que entregaba a Sonia Simonovna una cantidad tan importante y, además, que deseaba dar una sorpresa a la beneficiada. Todos sabemos que hay personas que se complacen en ocultar las buenas acciones. También me he dicho que tal vez quería usted poner a prueba a la muchacha, ver si volvía para darle las gracias cuando encontrara el dinero en su bolsillo, o, por el contrario, que deseaba usted eludir su gratitud, según el principio de que la mano derecha debe ignorar, y otras 1000 suposiciones parecidas. Solo Dios sabe las conjeturas que han pasado por mi cabeza. Decidí reflexionar más tarde a mis anchas sobre el asunto, pues no quería cometer la indelicadeza de dejarle entrever que conocía su secreto. De pronto me ha asaltado un temor. Al no conocer su acto de generosidad, Sonia Simonovna podía perder el dinero sin darse cuenta. Por eso he tomado la determinación de venir a decirle que usted había depositado un billete de 100 rublos en su bolsillo. Pero, al pasar, me he detenido en la habitación de las señoras Kolyviannikov a fin de entregarles la ojeada general sobre el método positivo y recomendarles especialmente el artículo de Piderit y también el de Wagner. Finalmente, he llegado aquí y he podido presenciar el escándalo. Y dígame, ¿se me habría ocurrido pensar en todo esto? ¿Me habría hecho todas estas reflexiones si no le hubiera visto introducir el billete de 100 rublos en el bolsillo de Sonia Simonovna? Andrés Simonovich terminó este largo discurso, coronado con una conclusión tan lógica, en un estado de extrema fatiga. El sudor corría por su frente. Por desgracia para él, le costaba gran trabajo expresarse en ruso, aunque no conocía otro idioma. Su esfuerzo oratorio le había agotado. Incluso parecía haber perdido peso. Sin embargo, su alegato verbal había producido un efecto extraordinario.
Lo había pronunciado con tanto calor y convicción que todos los oyentes le creyeron. Piotr Petrovich advirtió que las cosas no le iban bien. «¿Qué me importan a mí las estúpidas preguntas que hayan podido atormentarle?», exclamó. «Eso no constituye ninguna prueba. Todo lo que usted ha pensado puede ser obra de su imaginación, y yo, señor, puedo decirle que miente usted. Usted miente y me calumnia llevado de un deseo de venganza personal. Usted no me perdona que haya rechazado el impío radicalismo de sus teorías sociales». Pero este falso argumento, lejos de favorecerle, provocó una oleada de murmullos en contra de él. «Eso es una mala excusa», exclamó Lebeziatnikov. «Te digo en la cara que mientes. Llama a la policía y declararé bajo juramento. Un solo punto ha quedado en la oscuridad para mí, el motivo que te ha impulsado a cometer una acción tan villana, miserable, cobarde». «Yo puedo explicar su conducta y, si es preciso, también prestaré juramento», dijo Raskolnikov con voz firme y destacándose del grupo. Estaba sereno y seguro de sí mismo. Todos se dieron cuenta desde el primer momento de que conocía la clave del enigma y de que el asunto se acercaba a su fin. «Ahora todo lo veo claro», dijo dirigiéndose a Lebeziatnikov. «Desde el principio del incidente me he olido que había en todo esto alguna innoble intriga. Esta sospecha se fundaba en ciertas circunstancias que solo yo conozco y que ahora mismo voy a revelar a ustedes. En ellas está la clave del asunto. Gracias a su detallada exposición, Andrés Simonovich, se ha hecho la luz en mi mente. Ruego a todo el mundo que preste atención. Este señor», señalaba Luzhin, «pidió en fecha reciente la mano de una joven, hermana mía, cuyo nombre es Avdotia Romanovna Raskolnikov. Pero cuando llegó a Petersburgo hace poco y tuvimos nuestra primera entrevista, discutimos, y de tal modo que acabé por echarle de mi casa. Escena que tuvo 2 testigos, los cuales pueden confirmar mis palabras. Este hombre es todo maldad. Yo no sabía que se hospedaba en su casa, Andrés Simonovich. Así se comprende que pudiera haber anteayer, es decir, el mismo día de nuestra disputa, que yo, como amigo del difunto, entregaba dinero a la viuda para que pudiera atender a los gastos del entierro. El señor Luzhin escribió enseguida una carta a mi madre en que le decía que yo había entregado el dinero no a Katarina Ivanovna, sino a Somnia Simonovna. Además, hablaba de esta joven en términos en extremo insultantes, dejando entrever que yo mantenía relaciones íntimas con ella. Su finalidad, como ustedes pueden comprender, era indisponerme con mi madre y con mi hermana, haciéndoles creer que yo despilfarraba ignominiosamente el dinero que ellas se sacrificaban en enviarme. Ayer por la noche, en presencia de mi madre, de mi hermana y de él mismo, expuse la verdad de los hechos, que este hombre había falseado. Dije que había entregado el dinero a Katarina Ivanovna, a la que entonces no conocía aún, y añadí que Piotr Petrovich Luzhin, con todos sus méritos, valía menos que el dedo meñique de Sonia Simonovna, de la que hablaba tan mal. Él me preguntó entonces si yo sería capaz de sentar a Sonia Simonovna al lado de mi hermana, y yo le respondí que ya lo había hecho aquel mismo día. Furioso al ver que mi madre y mi hermana no reñían conmigo fundándose en sus calumnias, llegó al extremo de insultarlas groseramente. Se produjo la ruptura definitiva y lo pusimos en la puerta. Todo esto ocurrió anoche. Ahora les ruego a ustedes que me presten la mayor atención. Si el señor Luzhin hubiera conseguido presentar como culpable a Sonia Simonovna, habría demostrado a mi familia que sus sospechas eran fundadas y que tenía razón para sentirse ofendido por el hecho de que permitiera a esta joven alternar con mi hermana y, en fin, que, atacándome a mí, defendía el honor de su prometida. En una palabra, esto suponía para él un nuevo medio de indisponerme con mi familia mientras él reconquistaba su estimación. Al mismo tiempo, se vengaba de mí, pues tenía motivos para pensar que la tranquilidad de espíritu y el honor de Sonia Simonovna me afectaban íntimamente. Así pensaba él, y esto es lo que yo he deducido. Tal es la explicación de su conducta. No es posible hallar otra. Así, poco más o menos, terminó Raskolnikov su discurso, que fue interrumpido frecuentemente por las exclamaciones de la atenta concurrencia. Hasta el final su acento fue firme, sereno y seguro. Su tajante voz, la convicción con que hablaba y la severidad de su rostro impresionaron profundamente al auditorio. Sí, eso es. No cabe duda de que es eso, se apresuró a decirle Lebeziatnikov, entusiasmado. Prueba de ello es que cuando Sonia Simonovna ha entrado en la habitación, él me ha preguntado si estaba usted aquí. Si yo la había visto entre los invitados de Katarina Ivanovna, esta pregunta me la ha hecho en voz baja y después de llevarme junto a la ventana. O sea que deseaba que usted fuera testigo de todo esto. Sí, no cabe duda de que es eso. Luzhin guardaba silencio y sonreía desdeñosamente.
pero estaba pálido como un muerto. Evidentemente, buscaba el modo de salir del atolladero. De buena gana se habría marchado, pero esto no era posible por el momento. Marcharse así habría representado admitir las acusaciones que pesaban sobre él y reconocer que había calumniado a Sonia Simonovna. Por otra parte, los asistentes se mostraban sumamente excitados por las excesivas libaciones. En la intendencia, aunque era incapaz de forjarse una idea clara de lo sucedido, era el que más gritaba y proponía las medidas más desagradables para Luzhin. La habitación estaba llena de personas embriagadas, pero también habían acudido huéspedes de otros aposentos, atraídos por el escándalo. Los 3 polacos estaban indignadísimos y no cesaban de proferir en su lengua insultos contra Piotr Petrovich, al que llamaban, entre otras cosas, Pane Ladak. Sonia escuchaba con gran atención, pero no parecía acabar de comprender lo que pasaba. Su estado era semejante al de una persona que acababa de salir de un desvanecimiento. No apartaba los ojos de Raskolnikov, comprendiendo que sólo él podía protegerla. La respiración de Catalina Ivanovna era silbante y penosa. Estaba completamente agotada, pero era Amalia Ivanovna la que tenía un aspecto más grotesco, con su boca abierta y su cara de pasmo. Era evidente que no comprendía lo que estaba ocurriendo. Lo único que sabía era que Piotr Petrovich se hallaba en una situación comprometida. Raskolnikov intentó volver a hablar, pero enseguida renunció a ello al ver que los inquilinos se precipitaban sobre Luzhin y, formando en torno de él un círculo compacto, le dirigían toda clase de insultos y amenazas. Pero Luzhin no se amilanó. Comprendiendo que había perdido definitivamente la partida, recurrió a la insolencia. «Permítanme, señores, permítanme, no se pongan así. Déjenme pasar», dijo mientras se abría paso. «No se molesten ustedes en intentar amedrentarme con sus amenazas. Tengan la seguridad de que no adelantarán nada, pues no soy de los que se asustan fácilmente. Por el contrario, les advierto que tendrán que responder de la cooperación que han prestado a un acto delictivo. La culpabilidad de la ladrona está más que probada y presentaré la oportuna denuncia. Los jueces no están ciegos ni bebidos. Por eso rechazarán el testimonio de 2 impíos, de 2 revolucionarios que me calumnian por una cuestión de venganza personal, como ellos mismos han tenido la candidez de reconocer. Permítanme, señores». «No podría soportar ni un minuto más su presencia en mi habitación», le dijo Andrés Simonovich. «Haga el favor de marcharse. No quiero ningún trato con usted. Cuando pienso que he estado 2 semanas gastando saliva para exponerle...» «Andrés Simonovich, recuerdo que hace un rato le he dicho que me marchaba y usted trataba de retenerme. Ahora me limitaré a decirle que es usted un tonto de remate y que le deseo se cure de la cabeza y de los ojos. Permítanme, señores». Y consiguió terminar de abrirse paso, pero el de intendencia no quiso dejarle salir de aquel modo. Considerando que los insultos eran un castigo insuficiente para él, cogió un vaso de la mesa y se lo arrojó con todas sus fuerzas. Desgraciadamente, el proyectil fue a estrellarse contra Amalia Ivanovna, que empezó a proferir grandes alaridos, mientras el de intendencia, que había perdido el equilibrio al tomar impulso para el lanzamiento, caía pesadamente sobre la mesa. Piotr Petrovich logró llegar a su aposento y, 1 hora después, había salido de la casa. Antes de esta aventura, Sonia, tímida por naturaleza, se sentía más vulnerable que las demás mujeres, ya que cualquiera tenía derecho a ultrajarla. Sin embargo, había creído hasta entonces que podría contrarrestar la malevolencia a fuerza de discreción, dulzura y humildad. Pero esta ilusión se había desvanecido y su decepción fue muy amarga. Era capaz de soportarlo todo con paciencia y sin lamentarse, y el golpe que acababa de recibir no estaba por encima de sus fuerzas, pero en el primer momento le pareció demasiado duro. A pesar del triunfo de su inocencia en el asunto del billete, transcurridos los primeros instantes de terror, y al poder darse cuenta de las cosas, sintió que su corazón se oprimía dolorosamente ante la idea de su abandono y de su aislamiento en la vida. Sufrió una crisis nerviosa y, sin poder contenerse, salió de la habitación y corrió a su casa. Esta huida casi coincidió con la salida de Luzhin. Amalia Ivanovna, cuando recibió el proyectil destinado a Piotr Petrovich en medio de las carcajadas de los invitados, montó en cólera y su indignación se dirigió contra Catalina Ivanovna, sobre la que se arrojó vociferando como si la hiciera responsable de todo lo ocurrido. «¡Fuera de aquí enseguida! ¡Fuera!» Y, al mismo tiempo que gritaba, cogía todos los objetos de la inquilina que encontraba al alcance de la mano y los arrojaba al suelo. La pobre viuda, que se había tenido que echar en la cama, exhausta y rendida por el sufrimiento, saltó del lecho y se arrojó sobre la patrona. Pero las fuerzas eran tan desiguales que Amalia Ivanovna la rechazó tan fácilmente como si luchara con una pluma. «Es el colmo»,
No contenta con calumniar a Sonia, ahora la toma conmigo. Me echa a la calle el mismo día de los funerales de mi marido. Después de haber recibido mi hospitalidad, me pone en medio del arroyo con mis pobres huérfanos. ¿A dónde iré? Y la pobre mujer sollozaba, en el límite de sus fuerzas. De pronto sus ojos llamearon y gritó desesperadamente: «¡Señor! ¿Es posible que no exista la justicia aquí abajo? ¿A quién defenderás si no nos defiendes a nosotros? En fin, ya veremos. En la tierra hay jueces y tribunales. Presentaré una denuncia. Prepárate, desalmada. Polechka, no dejes a los niños. Volveré enseguida. Si es preciso, espérame en la calle. Ahora veremos si hay justicia en este mundo». Catalina Ivanovna se envolvió la cabeza en aquel trozo de paño verde de que había hablado Marmeladov. Atravesó la multitud de inquilinos embriagados que se hacinaban en la estancia y, gimiendo y bañada en lágrimas, salió a la calle. Estaba resuelta que le hicieran justicia en el acto, y costara lo que costase. Polechka, aterrada, se refugió con los niños en un rincón, junto al baúl. Rodeó con sus brazos a sus hermanitos y así esperó la vuelta de su madre. Amalia Ivanovna iba y venía por la habitación como una furia, rugiendo de rabia, lamentándose y arrojando al suelo todo lo que caía en sus manos. Entre los inquilinos reinaba gran confusión. Unos comentaban a grandes voces lo ocurrido, otros discutían y se insultaban y algunos seguían entonando canciones. «Ha llegado el momento de marcharse», pensó Raskolnikov. «Vamos a ver qué dice ahora Sonia Simonovna». Y se dirigió a casa de Sonia. Aunque llevaba su propia carga de miserias y horrores en el corazón, Raskolnikov había defendido valientemente y con destreza la causa de Sonia ante Luzhin. Dejando aparte el interés que sentía por la muchacha y que le impulsaba a defenderla, había sufrido tanto aquella mañana que había cogido con verdadera alegría la ocasión de ahuyentar aquellos pensamientos que habían llegado a serles insoportables. Por otra parte, la idea de su inmediata entrevista con Sonia le preocupaba y le colmaba de una ansiedad creciente. Tenía que confesarle que había matado a Lisbeth. Presintiendo la tortura que esta declaración supondría para él, trataba de apartarla de su pensamiento. Cuando se había dicho al salir de casa de Catalina Ivanovna: «Vamos a ver qué dice ahora Sonia Simonovna», se hallaba todavía bajo los efectos del ardoroso y retardador entusiasmo que le había producido su victoria sobre Luzhin. Pero, cosa singular, cuando llegó al departamento de Kapernaumov, esta entereza de ánimo le abandonó de súbito y se sintió débil y atemorizado. Vacilando, se detuvo ante la puerta y se preguntó: «¿Es necesario que revele que maté a Lisbeth?». Lo extraño era que, al mismo tiempo que se hacía esta pregunta, estaba convencido de que le era imposible no solo eludir semejante confesión, sino retrasarla un solo instante. No podía explicarse la razón de ello, pero sentía que era así, y sufría horriblemente al darse cuenta de que no tenía fuerzas para luchar contra esta necesidad. Para evitar que su tormento se prolongara, se apresuró a abrir la puerta, pero no franqueó el umbral sin antes observar a Sonia. Estaba sentada ante su mesita, con los codos apoyados en ella y la cara en las manos. Cuando vio a Raskolnikov, se levantó en el acto y fue hacia él como si lo estuviese esperando. «¿Qué habría sido de mí sin usted?», le dijo con vehemencia, al encontrarse con él en medio de la habitación. Al parecer, solo pensaba en el servicio que le había prestado y ansiaba agradecérselo. Luego adoptó una actitud de espera. Raskolnikov se acercó a la mesa y se sentó en la silla que ella acababa de dejar. Sonia permaneció en pie a 2 pasos de él, exactamente como el día anterior. «Bueno, Sonia», dijo Raskolnikov, y notó de pronto que la voz le temblaba. «Y ya se habrá dado usted cuenta de que la acusación se basaba en su situación y en los hábitos ligados a ella». El rostro de Sonia tuvo una expresión de sufrimiento. «Le ruego que no me hable como ayer. No, se lo suplico. Ya he sufrido bastante». Y se apresuró a sonreír, por temor a que este reproche hubiera herido a Raskolnikov. «He salido corriendo como una loca. ¿Qué ha pasado después? He estado a punto de volver, pero luego he pensado que usted vendría y...» Raskolnikov le explicó que Amalia Ivanovna había despedido a su familia y que Catalina Ivanovna se había marchado en busca de justicia, no sabía dónde. «¡Dios mío!», exclamó Sonia. «Vamos, vamos enseguida». Y cogió apresuradamente el pañuelo de la cabeza. «Siempre lo mismo», exclamó Raskolnikov indignado. «No piensa usted más que en ellos. Quédese un momento conmigo». «Pero Catalina Ivanovna...». «Catalina Ivanovna no la olvidará, puede estar segura», dijo Raskolnikov molesto. «Como ha salido, vendrá aquí y si no la encuentra se arrepentirá usted de haberse marchado». Sonia se sentó, presa de una perplejidad llena de inquietud. Raskolnikov guardó silencio, con la mirada fija en el suelo.
Parecía reflexionar. Tal vez Luzhin no tenía hoy intención de hacerla detener, porque no le interesaba. Pero si lo hubiese tenido y ni Liavetnikov ni yo hubiéramos estado allí, usted estaría ahora en la cárcel, ¿no es así? Sí, respondió Sonia con voz débil y sin poder prestar demasiada atención a lo que Raskolnikov le decía. Tal era la ansiedad que la dominaba. Pues bien, habría sido muy fácil que yo no estuviera allí, y en cuanto a Liavetnikov, ha sido una casualidad que fuese. Sonia no contestó. ¿Y si lo hubieran metido en la cárcel, qué habría pasado? ¿Se acuerda de lo que le dije ayer? Ella seguía guardando silencio. Él esperó unos segundos. Después siguió diciendo, con una risa un tanto forzada. Creía que me iba usted a repetir que no le hablara de estas cosas. ¿Qué? Preguntó tras una breve pausa. ¿Insiste usted en no abrir la boca? Sin embargo, necesitamos un tema de conversación. Por ejemplo, me gustaría saber cómo resolvería cierta cuestión. Como diría Liavetnikov, añadió, notando que empezaba a perder la sangre fría. No hablo en broma. Supongamos, Sonia, que usted conoce por anticipado todos los proyectos de Luzhin y sabe que estos proyectos sumirían definitivamente en el infortunio a Catalina Ivanovna, a sus hijos y, por añadidura, a usted. Y digo por añadidura porque a usted solo se la puede considerar como cosa aparte. Y supongamos también que, a consecuencia de esto, Polechka haya de verse obligada a llevar una vida como la que usted lleva. Pues bien, si en estas circunstancias estuviera en su mano hacer que Luzhin pereciera, con lo que salvaría a Catalina Ivanovna y a su familia, o dejar que Luzhin viviera y llevase a cabo sus infames propósitos, ¿qué partido tomaría usted? Esta es la pregunta que quiero que me conteste. Sonia le miró con inquietud. Aquellas palabras, pronunciadas en un tono vacilante, parecían ocultar una segunda intención. Ya sabía yo que iba a hacerme una pregunta extraña, dijo la joven dirigiéndole una mirada penetrante. Eso poco importa. Diga, ¿qué decisión tomaría usted? ¿A qué viene a hacer esas preguntas absurdas? Repuso Sonia con un gesto de desagrado. Dígame, ¿dejaría usted que Luzhin viviera y pudiese cometer sus desafueros? ¿Es que ni siquiera tiene valor para tomar una decisión en teoría? Yo no conozco las intenciones de la divina providencia. ¿Por qué me interroga sobre hechos que no existen? ¿A qué vienen esas preguntas inútiles? ¿Acaso es posible que la existencia de un hombre dependa de mi voluntad? ¿Cómo puede dirigirme en árbitro de los destinos humanos, de la vida y de la muerte? Si hace usted intervenir a la providencia divina, no hablemos más, dijo Raskolnikov en tono sombrío. Sonia respondió con acento angustiado. Dígame francamente qué es lo que desea de mí. Solo oigo de usted alusiones. ¿Es que ha venido usted con el propósito de torturarme? Sin poder contenerse, se echó a llorar. Él la miró tristemente, con una expresión de angustia. Hubo un largo silencio. Al fin, Raskolnikov dijo en voz baja. Tienes razón, Sonia. Se había producido en él un cambio repentino. Su ficticio aplomo y el tono insolente que afectaba momentos antes había desaparecido. Hasta su voz parecía haberse debilitado. Te dije ayer que no vendría hoy a pedirte perdón, y he aquí que he comenzado esta conversación poco menos que excusándome. Al hablarte de Luzhin y de la providencia pensaba en mí mismo, Sonia, y me excusaba. Trató de sonreír, pero solo pudo esbozar una mueca de impotencia. Luego bajó la cabeza y ocultó el rostro entre las manos. De súbito, una extraña y sorprendente sensación de odio hacia Sonia le traspasó el corazón. Asombrado, incluso aterrado de este descubrimiento inaudito, levantó la cabeza y observó atentamente a la joven. Vio que fijaba en él una mirada inquieta y llena de una solicitud dolorosa, y al advertir que aquellos ojos expresaban amor, su odio se desvaneció como un fantasma. Se había equivocado acerca de la naturaleza del sentimiento que experimentaba. Lo que sentía era, simplemente, que el momento fatal había llegado. Bajó de nuevo la cabeza y otra vez ocultó el rostro entre las manos. De pronto palideció, se levantó, miró a Sonia y sin pronunciar palabra, fue maquinalmente a sentarse en el lecho. Su impresión en aquel momento era exactamente la misma que había experimentado el día en que, de pie a espaldas de la vieja, había sacado el hacha del nudo corredizo, mientras se decía que no había que perder ni un segundo. ¿Qué le ocurre?, preguntó Sonia, llena de turbación. Raskolnikov no pudo pronunciar ni una palabra. Habría pensado dar la explicación en circunstancias completamente distintas y no comprendía lo que estaba ocurriendo en su interior. Sonia se acercó paso a paso, se sentó a su lado, en el lecho, y, sin apartar de él los ojos, esperó. Su corazón latía con violencia. La situación se hacía insoportable. Él volvió hacia la joven su rostro, cubierto de una palidez mortal.
Sus contraídos labios eran incapaces de pronunciar una sola palabra. Entonces el pánico se apoderó de Sonia. —¿Qué le pasa? Volvió a preguntarle, apartándose un poco de él. Nada, Sonia. No te asustes. Es una tontería. Sí, basta pensar en ello un instante para ver que es una tontería, murmuró como delirando. No sé por qué he venido a atormentarte, añadió, mirándola. En verdad, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué no ceso de hacerme esta pregunta, Sonia? Tal vez se la había hecho un cuarto de hora antes, pero en aquel momento su debilidad era tan extrema que apenas se daba cuenta de que existía. Un continuo temblor agitaba todo su cuerpo. —¿Cómo se atormenta usted? —se lamentó Sonia mirándole. —No es nada, no es nada. He aquí lo que te quería decir. Una sombra de sonrisa jugueteó unos segundos en sus labios. —¿Te acuerdas de lo que quería decirte ayer? Sonia esperó, visiblemente inquieta. Cuando me fui, te dije que tal vez te decía adiós para siempre, pero que si volvía hoy te diría quién mató a Lisbeth. De pronto todo el cuerpo de Sonia empezó a temblar. Pues bien, he venido a decírtelo. ¿Así hablaba usted en serio? Balbuceó Sonia haciendo un gran esfuerzo. Pero, ¿cómo lo sabe usted? Preguntó vivamente, como si acabara de volver en sí. Apenas podía respirar. La palidez de su rostro aumentaba por momentos. El caso es que lo sé. Sonia permaneció callada un momento. ¿Lo han encontrado? Preguntó al fin tímidamente. No, no lo han encontrado. Entonces, ¿cómo sabe usted quién es? Preguntó la joven tras un nuevo silencio y con voz casi imperceptible. Él se volvió hacia ella y la miró fijamente, con una expresión singular. ¿Lo adivinas? Una nueva sonrisa de impotencia flotaba en sus labios. Sonia sintió que todo su cuerpo se estremecía. Pero usted balbuceó ella con una sonrisa infantil. ¿Por qué quiere asustarme? Para saber lo que sé, dijo Raskolnikov, cuya mirada seguía fija en la de ella, como si no tuviera fuerzas para apartarla. Es necesario que esté ligado a él. Él no tenía intención de matar a Lisbeth. La asesinó sin premeditación. Solo quería matar a la vieja y encontrarla sola. Fue a la casa. De pronto llegó Lisbeth. Y la mató a ella también. Un lúgubre silencio siguió estas palabras. Los dos jóvenes se miraban fijamente. ¿Así no lo adivinas? Preguntó de pronto. Tenía la impresión de que se arrojaba desde lo alto de una torre. No, murmuró Sonia con voz apenas audible. Piensa. En el momento de pronunciar esta palabra, una sensación ya conocida por él le heló el corazón. Miraba a Sonia y creía estar viendo a Lisbeth. Conservaba un recuerdo imborrable de la expresión que había aparecido en el rostro de la pobre mujer cuando él iba hacia ella con el hacha en alto y ella retrocedía hacia la pared, como un niño cuando se asusta y, a punto de echarse a llorar, fija con terror la mirada en el objeto que provoca su espanto. Así estaba Sonia en aquel momento. Su mirada expresaba el mismo terror impotente. De súbito extendió el brazo izquierdo, apoyó la mano en el pecho de Raskolnikov, lo rechazó ligeramente. Se puso en pie con un movimiento repentino y empezó a apartarse de él poco a poco, sin dejar de mirarle. Su espanto se comunicó al joven, que miraba a Sonia con el mismo gesto despavorido, mientras en sus labios se esbozaba la misma triste sonrisa infantil. ¿Has comprendido ya? Murmuró. ¡Dios mío! Gimió, horrorizada. Luego, exhausta, se dejó caer en su lecho y hundió el rostro en la almohada. Pero un momento después se levantó vivamente. Se acercó a Raskolnikov, le cogió las manos, las atenazó con sus menudos y delgados dedos y fijó en él una larga y penetrante mirada. Con esta mirada, Sonia esperaba captar alguna expresión que le demostrase que se había equivocado. Pero no cabía la menor duda. La simple suposición se convirtió en certeza. Más adelante, cuando recordaba este momento, todo le parecía extraño y real.
¿De dónde le había venido aquella certeza repentina de no equivocarse? Porque en modo alguno podía decir que había presentido aquella confesión. Sin embargo, apenas le hizo en la confesión, a ella le pareció haberla adivinado. «Basta, Sonia, basta. No me atormentes». Había hecho esta súplica amargamente. No era así como él había previsto confesar su crimen. La realidad era muy distinta de lo que se había imaginado. Sonia estaba fuera de sí. Saltó del lecho. De pie en medio de la habitación se retorcía las manos. Luego volvió rápidamente hasta sobre sus pasos y de nuevo se sentó al lado de Raskolnikov, tan cerca que sus cuerpos se rozaban. De pronto se estremeció como si la hubiera asaltado un pensamiento espantoso. Lanzó un grito y, sin que ni ella misma supiera por qué, cayó de rodillas delante de Raskolnikov. «¿Qué ha hecho usted? Pero, ¿qué ha hecho usted?», exclamó desesperada. De pronto se levantó y rodeó fuertemente con los brazos el cuello del joven. Raskolnikov se desprendió del abrazo y la contempló con una triste sonrisa. «No lo comprendo, Sonia. Me abrazas y me besas después de lo que te acabo de confesar. No sabes lo que haces». Ella no le escuchó. Gritó, enloquecida. «No hay en el mundo ningún hombre tan desgraciado como tú». Y prorrumpió en sollozos. Un sentimiento ya olvidado se apoderó del alma de Raskolnikov. No se pudo contener. 2 lágrimas brotaron de sus ojos y quedaron pendientes de sus pestañas. «¿No me abandonarás, Sonia?», preguntó, desesperado. «No, nunca, en ninguna parte. Te seguiré a donde vayas. Señor, Señor, qué desgraciada soy. ¿Por qué no te habré conocido antes? ¿Por qué no has venido antes? Dios mío». «Pero he venido. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Juntos, siempre juntos», exclamó Sonia volviendo a abrazarle. «Te seguiré al presidio». Raskolnikov no pudo disimular un gesto de indignación. Sus labios volvieron a sonreír como tantas veces habían sonreído, con una expresión de odio y altivez. «No tengo ningún deseo de ir a presidio, Sonia». Tras los primeros momentos de piedad dolorosa y apasionada hacia el desgraciado, la espantosa idea del asesinato reapareció en la mente de la joven. El tono en que Raskolnikov había pronunciado sus últimas palabras le recordaron de pronto que estaba ante un asesino. Se quedó mirándole sobrecogida. No sabía aún cómo ni por qué aquel joven se había convertido en un criminal. Estas preguntas surgieron de pronto en su imaginación y las dudas le asaltaron de nuevo. ¿Era un asesino? Imposible. «¿Pero qué me pasa? ¿Dónde estoy?», exclamó profundamente sorprendida y como si le costara gran trabajo volver a la realidad. «Pero, ¿cómo es posible que un hombre como usted cometiera? Además, ¿por qué?». «Para robar, Sonia», respondió Raskolnikov con cierto malestar. Sonia se quedó estupefacta. De pronto, un grito escapó de sus labios. «Estabas hambriento. Querías ayudar a tu madre, ¿verdad?». «No, Sonia, no», balbuceó el joven, bajando y volviendo la cabeza. «No estaba hambriento hasta ese extremo. Ciertamente, quería ayudar a mi madre, pero no fue eso todo. No me atormentes, Sonia». Sonia se oprimía una mano con la otra. «¿Pero es posible que todo esto sea real? ¿Y qué realidad, Dios mío? ¿Quién podría creerlo? ¿Cómo se explica que usted se quede sin nada para socorrer a otros habiendo matado por robar?». De pronto le asaltó una duda. «¿Acaso ese dinero que dio usted a Katarina Ivanovna, ese dinero, señor, era...?» «No, Sonia», le interrumpió Raskolnikov. «Ese dinero no procedía de allí. Tranquilízate. Me lo había enviado mi madre por medio de un agente de negocios y lo recibí durante mi enfermedad, el día mismo en que lo di. Razumikin es testigo, pues firmó el recibo en mi nombre. Ese dinero era mío y muy mío». Sonia escuchaba con un gesto de perplejidad y haciendo grandes esfuerzos por comprender. «En cuanto al dinero de la vieja, ni siquiera sé si tenía dinero», dijo en voz baja, vacilando. «Desaté de su cuello una bolsita de pelo de camello, que estaba llena, pero no miré lo que contenía. Sin duda no tuve tiempo. Los objetos, gemelos, cadenas, etc., los escondí, así como la bolsa, debajo de una piedra en un gran patio que da a la avenida V. Todo está allí todavía». Sonia le escuchaba ávidamente. «Pero, ¿por qué, si mató usted para robar según dice, por qué no cogió nada?
dijo la joven vivamente, aferrándose a una última esperanza. No lo sé. Todavía no he decidido si cogeré ese dinero o no, dijo Raskolnikov en el mismo tono vacilante. Después, como si volviera a la realidad, sonrió y siguió diciendo: «Qué estúpido soy. Contar estas cosas». Entonces un pensamiento atravesó como un rayo la mente de Sonia. ¿Estará loco? Pero desechó esta idea enseguida. No, no lo está. Realmente no comprendía nada. Él exclamó, como en un destello de lucidez: «Oye, Sonia, oye lo que voy a decirte». Y continuó, subrayando las palabras y mirándola fijamente, con una expresión extraña pero sincera: «Si el hambre fuese lo único que me hubiera impulsado a cometer el crimen, me sentiría feliz, sí, feliz. Pero, ¿qué adelantarías?», exclamó enseguida, en un arranque de desesperación. «¿Qué adelantarías si yo te confesara que he obrado mal? ¿Para qué te serviría este inútil triunfo sobre mí? Ah, Sonia, ¿para esto he venido a tu casa?». Sonia quiso decir algo, pero no pudo. «Si te pedí ayer que me siguieras es porque no tengo a nadie más que a ti». «¿Seguirte? ¿Para qué?», preguntó la muchacha tímidamente. «No para robar ni matar. Tranquilízate», respondió él con una sonrisa cáustica. «Somos distintos, Sonia. Sin embargo, oye, Sonia, hace un momento que me he dado cuenta de lo que yo pretendía al pedirte que me siguieras. Ayer te hice la petición instintivamente, sin comprender la causa. Solo una cosa deseo de ti y por eso he venido a verte. No me abandones. ¿Verdad que no me abandonarás?». Ella le cogió la mano, se la oprimió. Un segundo después, Raskolnikov la miró con un dolor infinito y lanzó un grito de desesperación. «¿Por qué te habré dicho todo esto? ¿Por qué te habré hecho esta confesión? Esperas mis explicaciones, Sonia. Bien lo veo, esperas que te lo cuente todo, pero ¿qué puedo decirte? No comprenderías nada de lo que te dijera y solo conseguiría que sufrieras por mí todavía más. Lloras, vuelves a abrazarme, pero dime, ¿por qué? ¿Por qué no he tenido valor para llevar yo solo mi cruz y he venido a descargarme en ti, pidiéndote que sufras conmigo, ya que esto me servirá de consuelo? ¿Cómo puedes amar a un hombre tan cobarde?». «¿Acaso no sufres tú también?», exclamó Sonia. Otra vez se apoderó del joven un sentimiento de ternura. «Sonia, yo soy un hombre de mal corazón, tenlo en cuenta, pues esto explica muchas cosas. Precisamente porque soy malo he venido en tu busca. Otros no lo habrían hecho, pero yo soy un miserable y un cobarde. En fin, no es esto lo que ahora importa. Tengo que hablarte de ciertas cosas y no me siento con fuerzas para empezar». Se detuvo y quedó pensativo. «Desde luego no nos parecemos en nada, somos muy diferentes. ¿Por qué habré venido? Nunca me lo perdonaré». «No, no, has hecho bien en venir», exclamó Sonia. «Es mejor que yo lo sepa todo, mucho mejor». Raskolnikov la miró amargamente. «Bueno, al fin y al cabo, ¿qué importa?», exclamó, decidido a hablar. «He aquí cómo ocurrieron las cosas. Yo quería ser un Napoleón, por eso maté. ¿Comprendes?». «No», murmuró Sonia ingenua y tímidamente. «Pero no importa. Habla, habla». Y añadió suplicante: «Haré un esfuerzo y comprenderé. Lo comprenderé todo». «¿Lo comprenderás? ¿Estás segura? Bien, ya veremos». Hizo una larga pausa para ordenar sus ideas. He aquí el asunto. Un día me planteé la cuestión siguiente. ¿Qué habría ocurrido si Napoleón se hubiese encontrado en mi lugar y no hubiera tenido para tomar impulso en el principio de su carrera ni Tolón, ni Egipto, ni el paso de los Alpes por el Mont Blanc, sino que, en vez de todas estas brillantes hazañas, solo hubiera dispuesto de una detestable y vieja usurera a la que tendría que matar para robar el dinero en provecho de su carrera, entiéndase? ¿Se habría decidido a matarla no teniendo otra alternativa? ¿No se habría detenido al considerar lo poco que este acto tenía de heroico y lo mucho que ofrecía de criminal? Te confieso que estuve mucho tiempo torturándome el cerebro con estas preguntas, y me sentí avergonzado cuando comprendí, repentinamente, que no solo no se habría detenido, sino que ni siquiera le habría pasado por el pensamiento la idea de que esta acción pudiera ser poco heroica, ni siquiera habría comprendido que se pudiera vacilar. Por poco que hubiera sido su convencimiento de que esta era para él la única salida, habría matado sin el menor escrúpulo. ¿Por qué había de tenerlo yo? Y maté, siguiendo su ejemplo. He aquí exactamente lo que sucedió. ¿Te parece esto irrisorio, verdad? Sí, te lo parece. Y lo más irrisorio es que las cosas ocurrieron exactamente así.
Pero Sonia no sentía el menor deseo de reír. Preferiría que me hablara con toda claridad y sin poner ejemplos, dijo con voz más tímida aún y apenas perceptible. Raskolnikov se volvió hacia ella, la miró tristemente y la cogió de la mano. Tienes razón otra vez, Sonia. Todo lo que te he dicho es absurdo, pura charlatanería. La verdad es que, como sabes, mi madre está a falta de recursos y que mi hermana, que por fortuna es una mujer instruida, se ha visto obligada a ir a un sitio, a otro, como institutriz. Todas sus esperanzas estaban concentradas en mí. Yo estudiaba, pero por falta de medios hube de abandonar la universidad. Aun suponiendo que hubiera podido seguir estudiando, en el mejor de los casos, habría podido tener dentro de 10 o 12 años un puesto como profesor de instituto o una plaza de funcionario con un sueldo anual de 1000 rublos. Parecía estar citando una lección aprendida de memoria. Pero entonces las inquietudes y las privaciones habrían acabado ya con la salud de mi madre. Para mi hermana, las cosas habrían podido ir todavía peor. ¿Y para qué verse privado de todo? ¿Dejar a la propia madre en la necesidad? ¿Presenciar el deshonor de una hermana? ¿Para qué todo esto? ¿Para enterrar a los míos y fundar una nueva familia destinada igualmente a perecer de hambre? En fin, todo esto me decidió a apoderarme del dinero de la vieja para poder seguir adelante, para terminar mis estudios sin estar a expensas de mi madre. En una palabra, decidí emplear un método radical para empezar una nueva vida y ser independiente. Esto es todo. Naturalmente, hice mal en matar a la vieja. Pero basta ya. Al llegar al fin de su discurso, bajó la cabeza. Estaba agotado. «No, no», exclamó Sonia, angustiada. «No es eso. No es posible. Tiene que haber algo más». «Creas lo que creas, te he dicho la verdad». «¿Pero qué verdad, Dios mío?» «Al fin y al cabo, Sonia, yo no he dado muerte más que a un vil y malvado gusano». «¿Ese gusano era una criatura humana?» «Cierto. Ya sé que no era un gusano», dijo Raskolnikov, mirando a Sonia con una expresión extraña. «Además, lo que acabo de decir no es de sentido común. Tienes razón, son motivos muy diferentes los que me impulsaron a hacer lo que hice. Hace mucho tiempo que no había dirigido la palabra a nadie, Sonia, y por eso sin duda tengo ahora un tremendo dolor de cabeza». Sus ojos tenían un brillo febril. Empezaba a desvariar nuevamente, y una sonrisa inquieta asomaba a sus labios. Bajo su animación ficticia se percibía una extenuación espantosa. Sonia comprendió hasta qué extremo sufría Raskolnikov. También ella sentía que una especie de vértigo la iba dominando. ¡Qué modo tan extraño de hablar! Sus palabras eran claras y precisas, pero... ¿era aquello posible? «Señor, señor», y se retorcía las manos, desesperada. «No, Sonia, no es eso», dijo, levantando de súbito la cabeza, como si sus ideas hubiesen tomado un nuevo giro que le impresionaba y le reanimaba. «No, no es eso. Lo que sucede... sí, esto es, lo que sucede es que soy orgulloso, envidioso, perverso, vil, rencoroso y, para decirlo todo ya que he comenzado, propenso a la locura. Acabo de decirte que tuve que dejar la universidad. Pues bien, a decir verdad, podía haber seguido en ella. Mi madre me habría enviado el dinero de las matrículas y yo habría podido ganar lo necesario para comer y vestirme. Sí, lo habría podido ganar. Habría dado lecciones. Me las ofrecían a 50 kopecks. Así lo hace Razumikijine. Pero yo estaba exasperado y no acepté. Sí, exasperado. Esta es la palabra. Me encerré en mi agujero como la araña en su rincón. Ya conoces mi tabuco porque estuviste en él. Ya sabes, Sonia, que el alma y el pensamiento se ahogan en las habitaciones bajas y estrechas. Cómo detestaba aquel cuartucho. Sin embargo, no quería salir de él. Pasaba días enteros sin moverme, sin querer trabajar, ni siquiera me preocupaba la comida. Estaba siempre acostado. Cuando Anastasia me traía algo, comía. De lo contrario, no me alimentaba. No pedía nada. Por las noches no tenía luz y prefería permanecer en la oscuridad a ganar lo necesario para comprarme una bujía. En vez de trabajar vendí mis libros. Todavía hay un dedo de polvo en mi mesa sobre mis cuadernos y mis papeles. Prefería pensar tendido en mi diván, pensar siempre. Mis pensamientos eran muchos y muy extraños. Entonces empecé a imaginar. No fue así. Tampoco ahora cuento las cosas como fueron. Entonces yo me preguntaba continuamente, ya que ves la estupidez de los demás, ¿por qué no buscas el modo de mostrarte más inteligente que ellos? Más adelante, Sonia, comprendí que esperar a que todo el mundo fuera inteligente suponía una gran pérdida de tiempo. Y después me convencí de que este momento no llegaría nunca, que los hombres no podían cambiar, que no estaba en manos de nadie hacerlos de otro modo. Intentarlo habría sido perder el tiempo. Sí,
Todo esto es verdad. Es la ley humana. La ley, Sonia. Y nada más. Y ahora sé que quien es dueño de su voluntad y posee una inteligencia poderosa consigue fácilmente imponerse a los demás hombres, que el más osado es el que más razón tiene a los ojos ajenos, que quien desafía a los hombres y los desprecia conquista su respeto y llega a ser su legislador. Esto es lo que siempre se ha visto, y lo que siempre se verá. Hay que estar ciego para no advertirlo. Raskolnikov, aunque miraba a Sonia al pronunciar estas palabras, no se preocupaba por saber si ella le comprendía. La fiebre volvía a dominarle y era presa de una sombría exaltación. En verdad, hacía mucho tiempo que no había conversado con ningún ser humano. Sonia comprendió que aquella trágica doctrina constituía su ley y su fe. Entonces me convencí, Sonia, continuó el joven con ardor, de que sólo posee el poder aquel que se inclina para recogerlo. Está al alcance de todos y basta atreverse a tomarlo. Entonces tuve una idea que nadie había tenido jamás. Vi con claridad meridiana que era extraño que nadie hasta entonces, viendo los 1000 absurdos de la vida, se hubiera atrevido a sacudir el edificio en sus cimientos para destruirlo todo, para enviarlo todo al diablo. Entonces yo me atreví y maté. Yo solo quería llevar a cabo un acto de audacia, Sonia. No quería otra cosa. Eso fue exclusivamente lo que me impulsó. ¡Calle! ¡Calle!, exclamó Sonia fuera de sí. Usted se ha apartado de Dios y Dios le ha castigado. Lo ha entregado al demonio. Así, Sonia. ¿Tú crees que cuando todas estas ideas acudían a mí en la oscuridad de mi habitación era que el diablo me tentaba? Calle, ateo, no se burle. Señor, no comprende nada. Óyeme, Sonia, no me burlo. Estoy seguro de que el demonio me arrastró. Óyeme, repitió con sombría obstinación. Sé todo, absolutamente todo lo que tú puedas decirme. He pensado en todo eso y me lo he repetido 1000 veces cuando estaba echado en las tinieblas. ¿Qué luchas interiores he librado? Si supieras hasta qué punto me enojaban estas inútiles discusiones conmigo mismo. Mi deseo era olvidarlo todo y empezar una nueva vida, pero especialmente anhelaba poner fin a mis soliloquios. No creas que fui a poner en práctica mis planes inconscientemente. No, lo hice toda tras maduras reflexiones, y eso fue lo que me perdió. Créeme que yo no sabía que el hecho de interrogarme a mí mismo acerca de mi derecho al poder demostraba que tal derecho no existía, puesto que lo ponía en duda, y que preguntarme si el hombre era un gusano demostraba que no lo era para mí. Estas cosas solo son aceptadas por el hombre que no se plantea tales preguntas y sigue su camino derechamente y sin vacilar. El solo hecho de que me preguntara ¿habría matado Napoleón a la vieja? Demostraba que yo no era un Napoleón. Sobrellevé hasta el final el sufrimiento ocasionado por estos desatinos y después traté de expulsarlos. Yo maté no por cuestiones de conciencia, sino por un impulso que sólo a mí me atañía. No quiero engañarme a mí mismo sobre este punto. Yo no maté por acudir en socorro de mi madre ni con la intención de dedicar al bien de la humanidad el poder y el dinero que obtuviera. No. Yo solo maté por mi interés personal, por mí mismo. Y en aquel momento me importaba muy poco saber si sería un bienhechor de la humanidad o un vampiro de la sociedad, una especie de araña que caza seres vivientes con su tela. Todo me era indiferente. Desde luego, no fue la idea del dinero lo que me impulsó a matar. Más que el dinero necesitaba otra cosa. Ahora lo sé. Compréndeme. Si tuviera que volver a hacerlo, tal vez no lo haría. Era otra la cuestión que me preocupaba y me impulsaba a obrar. Yo necesitaba saber, y cuanto antes, si era un gusano como los demás o un hombre, si era capaz de franquear todos los obstáculos, si osaba inclinarme para asir el poder, si era una criatura temerosa o si procedía como el que ejerce un derecho. ¿Derecho a matar?, exclamó la joven, atónita. Calla, Sonia, exclamó Rodia irritado. A sus labios acudió una objeción, pero se limitó a decir: no me interrumpas. Yo solo quiero decirte que el diablo me impulsó a hacer aquello y luego me hizo comprender que no tenía derecho a hacerlo, puesto que era un gusano como los demás. El diablo se burló de mí. Si estoy en tu casa es porque soy un gusano. De lo contrario no te habría hecho esta visita. Has de saber que cuando fui a casa de la vieja, yo solamente deseaba hacer un experimento. Usted mató. Pero, ¿cómo? No se asesina como yo lo hice. El que comete un crimen procede de modo muy distinto. Algún día lo contaré todo detalladamente. ¿Fue a la vieja quien maté? No. Me asesiné a mí mismo, no a ella, y me perdí para siempre. Fue el diablo el que mató a la vieja y no yo. Y de pronto exclamó con voz desgarradora: Basta, Sonia, basta. Déjame. Y de pronto exclamó con voz desgarradora:
Basta, Sonia. Raskolnikov apoyó los codos en las rodillas y hundió la cabeza entre sus manos, rígidas como tenazas. ¡Qué modo de sufrir!, gimió Sonia. Bueno, ¿qué debo hacer? Habla, dijo el joven, levantando la cabeza y mostrando su rostro horriblemente descompuesto. ¿Qué debes hacer?, exclamó la muchacha. Se arrojó sobre él. Sus ojos, hasta aquel momento bañados en lágrimas, centellearon de pronto. ¡Levántate! Le había puesto la mano en el hombro. Él se levantó y la miró, estupefacto. Ve inmediatamente a la próxima esquina, arrodíllate y besa la tierra que has mancillado. Después inclínate a derecha e izquierda ante cada persona que pase y di en voz alta: «He matado». Entonces Dios te devolverá la vida. Temblando de pies a cabeza, le asió las manos convulsivamente y le miró con ojos de loca. «¿Irás? ¿Irás?», le preguntó. Raskolnikov estaba tan abatido que tanta exaltación le sorprendió. «¿Quieres que vaya a presidio, Sonia?», preguntó con acento sombrío. «¿Pretendes que vaya a presentarme a la justicia? Debes de aceptar el sufrimiento, la expiación, que es el único medio de borrar tu crimen». «No, no iré a presentarme a la justicia, Sonia». «¿Y tu vida qué?», exclamó la joven. «¿Cómo vivirás? ¿Podrás vivir desde ahora? ¿Te atreverás a dirigir la palabra a tu madre? ¿Qué será de ellas? Pero, ¿qué digo? Ya has abandonado a tu madre y a tu hermana. Bien sabes que las has abandonado, Señor. Él ya ha comprendido lo que esto significa. Si puede vivir lejos de todos los seres humanos, ¿qué va a ser de ti?». «No seas niña, Sonia», respondió dulcemente Raskolnikov. «¿Quién es esa gente para juzgar mi crimen? ¿Qué podría decirles? Su autoridad es pura ilusión. Dan muerte a miles de hombres y ven en ello un mérito. Son unos bribones y unos cobardes, Sonia. No iré». «¿Qué quieres que les diga? ¿Que he escondido el dinero debajo de una piedra por no atreverme a quedármelo?». Y añadió, sonriendo amargamente: «Se burlarían de mí. Dirían que soy un imbécil al no haber sabido aprovecharme. Un imbécil y un cobarde. No comprenderían nada, Sonia. Absolutamente nada. Son incapaces de comprender. ¿Para qué ir? No, no iré. No seas niña, Sonia». «Tu vida será un martirio», dijo la joven, tendiendo hacia él los brazos en una súplica desesperada. «Tal vez me haya calumniado a mí mismo», dijo, absorto y con acento sombrío. «¿Acaso soy un hombre todavía, no un gusano? Y me he precipitado al condenarme. Voy a intentar seguir luchando». Y sonrió con arrogancia. «Pero llevar esa carga de sufrimiento toda la vida, toda la vida». «Ya me acostumbraré», dijo Raskolnikov, todavía triste y pensativo. Pero un momento después exclamó: «Bueno, basta ya de lamentaciones. Hay que hablar de cosas más importantes. He venido a decirte que me siguen la pista de cerca». «¡Oh!», exclamó Sonia, aterrada. «¿Pero qué te pasa? ¿Quieres que vaya a presidio y ahora te asustas? ¿De qué? Pero escucha, no me dejaré atrapar fácilmente. Les daré trabajo. No tienen pruebas. Ayer estuve verdaderamente en peligro y me creí perdido, pero hoy el asunto parece haberse arreglado. Todas las pruebas que tienen son armas de dos filos, de modo que los cargos que me hagan puedo presentarlos de forma que me favorezcan, ¿comprendes? Ahora ya tengo experiencia. Sin embargo, no podré evitar que me detengan. De no ser por una circunstancia imprevista, ya estaría encerrado. Pero aunque me encarcelen, habrán de dejarme en libertad, pues ni tienen pruebas ni las tendrán. Te doy mi palabra, y por simples sospechas no se puede condenar a un hombre. Anda, siéntate. Solo te he dicho esto para que estés prevenida. En cuanto a mi madre y a mi hermana, ya arreglaré las cosas de modo que no se inquieten ni sospechen la verdad. Por otra parte, creo que mi hermana está ahora al abrigo de la necesidad y, por lo tanto, también mi madre. Esto es todo. Cuento con tu prudencia. ¿Vendrás a verme cuando esté detenido? Sí, sí». Allá estaban los dos, tristes y abatidos, como náufragos arrojados por el temporal a una costa desolada. Raskolnikov miraba a Sonia y comprendía lo mucho que lo amaba, pero, cosa extraña, esta gran ternura produjo de pronto al joven una impresión penosa y amarga, una sensación extraña y horrible. Había ido a aquella casa diciéndose que Sonia era su único refugio y su única esperanza. Había ido con el propósito de depositar en ella una parte de su terrible carga, y ahora que Sonia le había entregado su corazón, se sentía infinitamente más desgraciado que antes. «Sonia», le dijo, «será mejor que no vengas a verme cuando esté encarcelado». Ella no contestó. Lloraba. Transcurrieron varios minutos. De pronto,
Como obedeciendo a una idea repentina, Sonia preguntó: ¿Llevas alguna cruz? Él la miró sin comprender la pregunta. No tienes ninguna, ¿verdad? Toma, quédate esta, que es de madera de ciprés. Yo tengo otra de cobre que fue de Lisbeth. Hicimos un cambio. Ella me dio esta cruz y yo le regalé una imagen. Yo llevaré ahora la de Lisbeth y tú la mía. Tómala, suplicó. Es una cruz, mi cruz. Desde ahora sufriremos juntos y juntos llevaremos nuestra cruz. Bien, dame, dijo Raskolnikov. Quería complacerla, pero de pronto, sin poderlo remediar, retiró la mano que había tendido. Más adelante, Sonia, será mejor. Sí, será mejor, dijo ella exaltada. Te la pondrás cuando empiece tu expiación. Entonces vendrás a mí y la colgaré en tu cuello. Rezaremos juntos y después nos pondremos en marcha. En este momento sonaron 3 golpes en la puerta. ¿Se puede pasar? ¿Sonia Simonovna? Preguntó cortésmente una voz conocida. Sonia corrió hacia la puerta, llena de inquietud. La abrió y la rubia cabeza de Lebeziatnikov apareció junto al marco. Capítulo 5. Lebeziatnikov daba muestras de una turbación extrema. Vengo por usted, Sonia Simonovna. Perdone, no esperaba encontrarlo aquí, dijo de pronto dirigiéndose a Raskolnikov. No es que vea nada malo en ello, entiéndame, es sencillamente que no lo esperaba. Se volvió de nuevo hacia Sonia y exclamó: Catalina Ivanovna ha perdido el juicio. Sonia lanzó un grito. Por lo menos, dijo Lebeziatnikov, lo parece. Claro que, pero es el caso que no sabemos qué hacer, les contaré lo ocurrido. Después de marcharse, ha vuelto. A mí me parece que le han pegado. Ha ido en busca del jefe de su marido y no lo ha encontrado. Estaba comiendo en casa de otro general. Entonces ha ido al domicilio de ese general y ha exigido ver al jefe de su esposo, que estaba todavía a la mesa. Ya pueden ustedes figurarse lo que ha ocurrido. Naturalmente la han echado, pero ella, según dice, ha insultado al general e incluso le ha arrojado un objeto a la cabeza. Esto es muy posible. Lo que no comprendo es que no la hayan detenido. Ahora está describiendo la escena a todo el mundo, incluso a Amalia Ivanovna, pero nadie la entiende, tanto grita y se debate. Dice que ya que todos la abandonan, cogerá a los niños y se irá con ellos a la calle a tocar el órgano y pedir limosna, mientras sus hijos cantan y bailan. Y que irá todos los días a pedir ante la casa del general, a fin de que éste vea a los niños de una familia de la nobleza, a los hijos de un funcionario, mendigando por las calles. Les pega y ellos lloran. Enseña a Elena a cantar aires populares y a los otros 2 a bailar. Destroza sus ropas y les confecciona gorros de saltimbanqui. Como no tiene ningún instrumento de música, está dispuesta a llevarse una cubeta para golpearla a manera de tambor. No quiere escuchar a nadie. Ustedes no se pueden imaginar lo que es aquello. Lebeziatnikov habría seguido hablando de cosas parecidas y en el mismo tono si Sonia, que le escuchaba anhelante, no hubiera cogido de pronto su sombrero y su chal y echado a correr. Raskolnikov y Lebeziatnikov salieron tras ella. «No cabe duda de que se ha vuelto loca», dijo Andrés Simonovich a Raskolnikov cuando estuvieron en la calle. «Si no lo he asegurado ha sido tan solo por no inquietar demasiado a Sonia Simonovna. Desde luego su locura es evidente. Dicen que a los tísicos se les forman tubérculos en el cerebro. Lamento no saber medicina. Yo he intentado explicar el asunto a la enfermera, pero ella no ha querido escucharme». «¿Le ha hablado usted de tubérculos?» No. Si le hubiera hablado de tubérculos ella no me habría comprendido. Lo que quiero decir es que si uno consigue convencer a otro, por medio de la lógica, de que no tiene motivos para llorar, no llorará. Esto es indudable. ¿Acaso usted no opina así? Yo creo que si tuviera usted razón, la vida sería demasiado fácil. Permítame, desde luego. Catalina Ivanovna no comprendería fácilmente lo que le voy a decir. Pero usted ¿no sabe que en París se han realizado serios experimentos sobre el sistema de curar a los locos solo por medio de la lógica? Un doctor francés, un gran sabio que ha muerto hace poco, afirmaba que esto es posible. Su idea fundamental era que la locura no implica lesiones orgánicas importantes, que solo es, por decirlo así, un error de lógica, una falta de juicio, un punto de vista equivocado de las cosas. Contradecía progresivamente a sus enfermos, refutaba sus opiniones y obtuvo excelentes resultados. Pero como al mismo tiempo utilizaba las duchas, no ha quedado plenamente demostrada la eficacia de su método. Por lo menos, esto es lo que opino yo. Pero Raskolnikov ya no le escuchaba. Al ver que habían llegado frente a su casa, saludó a Lebeziatnikov con un movimiento de cabeza y cruzó el portal. Andrés Simonovich se repuso enseguida de su sorpresa y, tras dirigir una mirada a su alrededor,
Prosiguió su camino. Raskolnikov entró en su buhardilla, se detuvo en medio de la habitación y se preguntó: ¿para qué habré venido? Y su mirada recorría las paredes, cuyo amarillento papel colgaba aquí y allá en jirones, y el polvo, y el diván. Del patio subía un ruido seco e incesante, golpes de martillo sobre clavos. Se acercó a la ventana, se puso de puntillas y estuvo un rato mirando con gran atención. El patio estaba desierto. Raskolnikov no vio a nadie. En el ala izquierda había varias ventanas abiertas, algunas adornadas con macetas, de las que brotaban escuálidos geranios. En la parte exterior se veían cuerdas con ropa tendida. Era un cuadro que estaba harto de ver. Dejó la ventana y fue a sentarse en el diván. Nunca se había sentido tan solo. Experimentó de nuevo un sentimiento de odio hacia Sonia. Sí, la odiaba después de haberla traído a su infortunio. ¿Por qué habría ido a hacerla llorar? ¿Qué necesidad tenía de envenenar su vida? ¡Qué cobarde había sido! «Permaneceré solo», se dijo de pronto en tono resuelto, «y ella no vendrá a verme a la cárcel». 5 minutos después levantó la cabeza y sonrió extrañamente. Acababa de pasar por su cerebro una idea verdaderamente singular. ¿Acaso sea verdad que estaría mejor en presidio? Nunca sabría cuánto duró aquel desfile de ideas vagas. De pronto se abrió la puerta y apareció Avdotia Romanovna. La joven se detuvo en el umbral y estuvo un momento observándole, exactamente igual que había hecho él al llegar a la habitación de Sonia. Después Dunia entró en el aposento y fue a sentarse en una silla frente a él, en el sitio mismo en que se había sentado el día anterior. Raskolnikov la miró en silencio, con aire distraído. «No te enfades, Rodia», dijo Dunia. «Estaré aquí solo un momento». La joven estaba pensativa, pero su semblante no era severo. En su clara mirada había un resplandor de dulzura. Raskolnikov comprendió que era su amor a él lo que había impulsado a su hermana a hacerle aquella visita. «Oye, Rodia, lo sé todo, todo. Me lo ha contado Dmitri Prokofich. Me ha explicado hasta el más mínimo detalle. Te persiguen y te atormentan con las más viles y absurdas suposiciones. Dmitri Prokofich me ha dicho que no corres peligro alguno y que no deberías preocuparte como te preocupas. En esto no estoy de acuerdo con él. Comprendo tu indignación y no me extrañaría que dejara en ti huellas imborrables. Esto es lo que me inquieta. No te puedo reprochar que nos hayas abandonado y ni siquiera juzgaré tu conducta. Perdóname si lo hice. Estoy segura de que también yo, si hubiera tenido una desgracia como la tuya, me habría alejado de todo el mundo. No contaré nada de todo esto a nuestra madre, pero le hablaré continuamente de ti. Le diré que tú me has prometido ir muy pronto a verla. No te inquietes por ella. Yo la tranquilizaré, pero tú ten piedad de ella. No olvides que es tu madre. Solo he venido a decirte, y Dunia se levantó, que si me necesitases para algo, aunque tu necesidad supusiera el sacrificio de mi vida, no dejes de llamarme. Vendría inmediatamente. Adiós. Se volvió y se dirigió a la puerta resueltamente. «¡Dunia!», la llamó su hermano, levantándose también y yendo hacia ella. «Ya habrás visto que Razumikhine es un hombre excelente». Un leve rubor apareció en las mejillas de Dunia. «¿Por qué lo dices?», preguntó tras unos momentos de espera. «Es un hombre activo, trabajador, honrado y capaz de sentir un amor verdadero. Adiós, Dunia». La joven había enrojecido vivamente. Después su semblante cobró una expresión de inquietud. «¿Es que nos dejas para siempre, Rodia? Me has hablado como quien hace testamento. Adiós, Dunia». Se apartó de ella y se fue a la ventana. Dunia esperó un momento, lo miró con un gesto de intranquilidad y se marchó llena de turbación. Sin embargo, Rodia no sentía la indiferencia que parecía demostrar a su hermana. Durante un momento, al final de la conversación, incluso había deseado ardientemente estrecharla en sus brazos, decirle así adiós y contárselo todo. No obstante, ni siquiera se había atrevido a darle la mano. Más adelante, al recordar mis besos, podría estremecerse y decir que se los había robado. Y se preguntó un momento después. Además, ¿tendría la entereza de ánimo necesaria para soportar semejante confesión? No, no la soportaría. Las mujeres como ella no son capaces de afrontar estas cosas. Sonia acudió a su pensamiento. Un airecillo fresco entraba por la ventana, declinaba el día, cogió su gorra y se marchó. No se sentía con fuerzas para preocuparse por su salud, ni experimentaba el menor deseo de pensar en ella.
pero aquella angustia continua, aquellos terrores, forzosamente tenían que producir algún efecto en él, y si la fiebre no le había abatido, ya era precisamente porque aquella tensión de ánimo, aquella inquietud continua, le sostenían y le infundían una falsa animación. Erraba sin rumbo fijo. El sol se ponía. Desde hacía algún tiempo, Raskolnikov experimentaba una angustia completamente nueva, no aguda ni demasiado penosa, pero continua e invariable. Presentía largos y mortales años colmados de esta fría y espantosa ansiedad. Generalmente era al atardecer cuando tales sensaciones cobraban una intensidad obsesionante. «Con estos estúpidos trastornos provocados por una puesta de sol», se dijo malhumorado, «es imposible no cometer alguna tontería. Uno se siente capaz de ir a confesárselo todo no solo a Sonia, sino a Dunia». Oyó que le llamaban y se volvió. Era Lebeziatnikov, que corría hacia él. «Vengo de su casa. He ido a buscarle. Esa mujer ha hecho lo que se proponía. Se ha marchado de casa con los niños. A Sonia Simonovna y a mí nos ha costado gran trabajo encontrarla. Golpea con la mano una sartén y obliga a los niños a cantar. Los niños lloran. Katerina Ivanovna se va parando en las esquinas y ante las tiendas los sigue un grupo de imbéciles. Venga usted». «¿Y Sonia?», preguntó inquieto Raskolnikov, mientras echaba a andar al lado de Lebeziatnikov a toda prisa. «Está completamente loca. Bueno, me refiero a Katerina Ivanovna, no a Sonia Simonovna. Está trastornada, desde luego, pero Katerina Ivanovna está verdaderamente loca. Ha perdido el juicio por completo. Terminarán por detenerla, y ya puede usted figurarse el efecto que esto le va a producir. Ahora está en el malecón del canal, cerca del puente de N, no lejos de casa de Sonia Simonovna, que está cerca de aquí». En el malecón, cerca del puente y a 2 pasos de casa de Sonia Simonovna, había una verdadera multitud, formada principalmente por chiquillos y rapazuelos. La voz ronca y desgarrada de Katerina Ivanovna llegaba hasta el puente. En verdad, el espectáculo era lo bastante extraño para atraer la atención de los transeúntes. Katerina Ivanovna, con su vieja bata y su chal de paño, cubierta la cabeza con un mísero sombrero de paja ladeado sobre una oreja, parecía presa de su verdadero acceso de locura. Estaba rendida y jadeante. Su pobre cara de tísica nunca había tenido un aspecto tan lamentable. Por otra parte, los enfermos del pecho tienen siempre peor cara en la calle, en pleno día, que en su casa. Pero, a pesar de su debilidad, Katerina Ivanovna parecía dominada por una excitación que iba en continuo aumento. Se arrojaba sobre los niños, los reñía, les enseñaba delante de todo el mundo a bailar y a cantar, y luego, furiosa al ver que los pobres criaturas no sabían hacer lo que ella les decía, empezaba a azotarlos. A veces interrumpía sus ejercicios para dirigirse al público, y cuando veía entre la multitud de curiosos alguna persona medianamente vestida, le decía que mirase a qué extremo habían llegado los hijos de una familia noble y casi aristocrática. Si oía risas o palabras burlonas, se encaraba en el acto con los insolentes y los ponía de vuelta y media. Algunos se reían, otros sacudían la cabeza, compasivos, y todos miraban con curiosidad aquella loca rodeada de niños aterrados. Lebeziatnikov debía de haberse equivocado en lo referente a la sartén. Por lo menos Raskolnikov no vio ninguna. Katerina Ivanovna se limitaba a llevar el compás, batiendo palmas con sus descarnadas manos cuando obligaba a Polechka a cantar y a Lena y Kolia a bailar. A veces se ponía a cantar ella misma, pero pronto le cortaba el canto una tos violenta que la desesperaba. Entonces empezaba a maldecir de su enfermedad y a llorar. Pero lo que más le enfurecía eran las lágrimas y el terror de Lena y de Kolia. Había intentado vestir a sus hijos como cantantes callejeros, le había puesto al niño una especie de turbante rojo y blanco, con lo que parecía un turco. Como no tenía tela para hacer a Lena un vestido, se había limitado a ponerle en la cabeza el gorro de lana, en forma de casco, del difunto Saravich, al que añadió como adorno una pluma de avestruz blanca que había pertenecido a su abuela y que hasta entonces había tenido guardada en su baúl como una reliquia de familia. Polechka llevaba su vestido de siempre, miraba a su madre con una expresión de inquietud y timidez y no se apartaba de ella. Procuraba ocultarle sus lágrimas. Sospechaba que su madre no estaba en su juicio y se sentía aterrada al verse en la calle en medio de aquella multitud. En cuanto a Sonia, se había acercado a su madrastra y le suplicaba llorando que volviera a casa, pero Katerina Ivanovna se mostraba inflexible. «¡Basta, Sonia!», exclamó jadeando y sin poder continuar a causa de la tos. «No sabes lo que me pides. Pareces una niña. Ya le he dicho que no volveré a casa de esa alemana borracha, que todo el mundo
que todo Petersburgo vea mendigar a los hijos de un padre noble que ha servido leal y fielmente toda su vida y que ha muerto, por decirlo así, en su puesto de trabajo. Aquel trastornado cerebro había urdido esta fantasía, y Catalina Ivanovna creía en ella ciegamente. Que ese bribón de general vea esto. Además, ¿tú no te das cuenta de una cosa, Sonia? ¿De dónde vamos a sacar ahora la comida? Ya te hemos explotado bastante y no quiero que esto continúe. En esto vio a Raskolnikov y corrió hacia él. ¿Es usted Rodion Romanovich? Haga el favor de explicarle a esta tonta que la resolución que he tomado es la más conveniente. Bien se da limosna a los músicos ambulantes. A nosotros nos reconocerán enseguida. Verán que somos una familia noble caída en la miseria. Y ese detestable general será expulsado del ejército. Ya lo verá usted. Iremos todos los días a pedir bajo sus ventanas, y cuando pase el emperador me arrojaré a sus pies y le mostraré a mis hijos. «Protéjame, señor», le diré. «Es un hombre misericordioso, un padre para los huérfanos, y nos protegerá. Ya lo verá usted. Y ese detestable general. Lena, tenés Busdroit, tú, Kolia, vas a volver a bailar enseguida. ¿Pero por qué lloras? ¿De qué tienes miedo, so tonto? Señor, ¿qué puedo hacer con ellos?» «Le hacen perder a una la paciencia, Rodion Romanovich». Y entre lágrimas, lo que no le impedía hablar sin descanso, mostraba a Raskolnikov sus desconsolados hijos. El joven intentó convencerla de que volviera a su habitación, diciéndole creía que levantaría su amor propio, que no debía ir por las calles como los organilleros cuando estaba en vísperas de ser directora de un pensionado para muchachas nobles. «¿Un pensionado? Esa es buena», exclamó Catalina Ivanovna, a la que acometió un acceso de tos en medio de su risa. «No, Rodion Romanovich, ese sueño se ha desvanecido. Todo el mundo nos ha abandonado. Y ese general, sepa usted, Rodion Romanovich, que le arrojé a la cabeza un tintero que había en una mesa de la antecámara, al lado de la hoja donde han de poner su nombre los visitantes. No escribí el mío, le arrojé el tintero a la cabeza y me marché. ¡Cobardes! ¡Miserables! Pero ahora me río de ellos. Me encargaré yo misma de la alimentación de mis hijos y no me humillaré ante nadie. Ya le hemos explotado bastante», señalaba a Sonia. «Polechka, ¿cuánto dinero hemos recogido? A ver, ¿cómo? ¿2 copes nada más? ¡Qué gente tan miserable! No dan nada. Lo único que hacen es venir detrás de nosotros como idiotas. ¿De qué se reirá ese cretino?», señalaba uno del grupo de curiosos. «De todo esto tiene la culpa Kolia, que no entiende nada. La saca una de quicio. ¿Qué quieres, Polechka? Háblame en francés. Te he dado lecciones. Sabes muchas frases. Si no hablas en francés, ¿cómo sabrá la gente que perteneces a una familia noble y que sois niños bien educados y no músicos ambulantes? Nosotros no cantaremos cancioncillas ligeras, sino hermosas romanzas. Bueno, vamos a ver qué cantamos ahora. Haced el favor de no interrumpirme. Oiga, Rodion Romanovich, nos hemos detenido aquí para escoger nuestro repertorio. Necesitamos un aire que pueda bailar Kolia. Ya comprenderá usted que no tenemos nada preparado. Primero hay que ensayar, y cuando ya podamos presentar un trabajo de conjunto nos iremos a la avenida Nevsky, por donde pasa mucha gente distinguida, que se fijará en nosotros inmediatamente. Lena sabe esa canción que se llama La casita de campo, pero ya la conoce todo el mundo y resulta una lata. Necesitamos un repertorio de más calidad. Vamos, Polia, dame alguna idea, ayuda a tu madre. Esta memoria mía, cómo me falla. Si no me fallase, ya sabría yo lo que tenemos que cantar. Pues no es cosa de que cantemos. El husar, apoyado en su sable. Ya sé, cantaremos en francés. Vosotros sabéis esta canción porque os la he enseñado, y como es una canción francesa, la gente verá enseguida que pertenecéis a una familia noble y se conmoverá. También podríamos cantar Malboroux en Battenguer, que es una canción infantil que se canta en todas las casas aristocráticas para dormir a los niños. Había empezado a cantar, pero enseguida se interrumpió. No, es mejor que cantemos sin sus. Anda, Kolia, las manos en las caderas, y a moverse vivamente. Y tú, Lena, da vueltas también, pero en sentido contrario. Polechka y yo cantaremos y batiremos palmas. La acometió un acceso de tos. Polechka, dijo sin cesar de toser, arréglate el vestido. Las sombreras te cuelgan. Ahora vuestro porte debe ser especialmente digno y distinguido, a fin de que todo el mundo pueda ver que pertenecéis a la nobleza. Ya decía yo que tu corpiño debía ser más largo. Mira el resultado. Esta niña es una caricatura. ¿Otra vez llorando? ¿Pero qué os pasa, estúpidos? Vamos, Kolia, empieza ya. Anda, ánimo. Oh,
¡Qué criatura tan insoportable! ¿Ahora un soldado? ¿A qué vienes? Era un gendarme que se había abierto paso entre la muchedumbre, pero al mismo tiempo se había acercado un señor de unos 50 años y aspecto imponente, que llevaba uniforme de funcionario y una condecoración pendiente de una cinta que rodeaba su cuello, lo cual produjo gran satisfacción a Catalina Ivanovna y causó cierta impresión al gendarme. El caballero, sin desplegar los labios, entregó a la viuda un billete de 3 rublos, mientras su semblante reflejaba una compasión sincera. Catalina Ivanovna aceptó el obsequio y se inclinó ceremoniosamente. «Muchas gracias, señor», dijo en un tono lleno de dignidad. «Las razones que nos han impulsado a... Toma el dinero, Polechka. Ya ves que todavía hay en el mundo hombres generosos y magnánimos prestos a socorrer a una dama de la nobleza caída en el infortunio. Los huérfanos que ve ante usted, señor, son de origen noble e incluso puede decirse que están emparentados con la más alta aristocracia. Ese miserable general estaba comiendo perdices. Empezó a golpear el suelo con el pie, contrariado por mi presencia, y yo le dije: «Excelencia, usted conocía a Simón Zaharevich. Proteja a sus huérfanos. El mismo día de su entierro, su hija ha tenido que soportar las calumnias del más miserable de los hombres. ¿Todavía está aquí este soldado?». Y gritó, dirigiéndose al funcionario: «Protéjame, señor. ¿Por qué me acosa este soldado? Ya hemos tenido que librarnos de uno en la calle de los burgueses. ¿Qué quieres de mí, imbécil?». «Está prohibido armar escándalo en la calle. Haga el favor de comportarse con más corrección». «Tú sí que eres incorrecto. Yo no hago sino lo que hacen los músicos ambulantes. ¿Por qué te has de ensañar conmigo?». «Los músicos ambulantes necesitan un permiso. Usted no lo tiene y provoca escándalos en la vía pública. ¿Dónde vive usted?». «¿Un permiso?», exclamó Catalina Ivanovna. «He enterrado hoy a mi marido. ¿Qué permiso puedo tener?». «Cálmese, señora», dijo el funcionario. «Venga, le acompañaré a su casa. Usted no es persona para estar entre esta gente. Está usted enferma». «Señor, usted no conoce esta situación», dijo Catalina Ivanovna. «Tenemos que ir a la avenida Nevsky. Sonia, ¿dónde estás? ¿También tú lloras? ¿Pero qué os pasa a todos? Kolia, Lena, ¿a dónde vais?», exclamó súbitamente aterrada. «¡Qué niños tan estúpidos! Kolia, Lena, ¿a dónde vais?». Lo ocurrido era que los niños, ya asustados por la multitud que los rodeaba y por las extravagancias de su madre, habían sentido verdadero terror al ver acercarse al gendarme dispuesto a detenerlos y habían huido a todo correr. La infortunada Catalina Ivanovna se había lanzado en pos de ellos, gimiendo y sollozando. Era desgarrador verla correr jadeando y entre sollozos. Sonia y Polechka salieron en su persecución. «¡Cógelo, Sonia! ¡Qué niños tan estúpidos e ingratos! ¡Deténlos, Pollia! ¡Todo lo he hecho por vosotros!». En su carrera tropezó con un obstáculo y cayó. «Se ha herido. Está cubierta de sangre, Dios mío». Y mientras decía esto, Sonia se había inclinado sobre ella. La gente se apiñó en torno de las dos mujeres. Raskolnikov y Lebeziatnikov habían sido de los primeros en llegar, así como el funcionario y el gendarme. «¡Qué desgracia!», gruñó este último, presintiendo que se hallaba ante un asunto enojoso. Luego trató de dispersar a la multitud que se hacinaba en torno de él. «¡Circulen! ¡Circulen!». «Se muere», dijo uno. «Se ha vuelto loca», afirmó otro. «Piedad para ella, señor», dijo una mujer santiguándose. «¿Se ha encontrado a los niños?». «Sí, ahí vienen. Los trae la niña mayor. ¡Qué desgracia, Dios mío!». Al examinar atentamente a Catalina Ivanovna, se pudo ver que no se había herido, como creyera Sonia, sino que la sangre que teñía el pavimento salía de su boca. «Yo sé lo que es eso», dijo el funcionario en voz baja a Raskolnikov y Lebeziatnikov. «Está tísica. La sangre empieza a salir y ahoga al enfermo. Yo he presenciado un caso igual en una parienta mía. De pronto echó 1,5 vasos de sangre. ¿Qué podemos hacer? Se va a morir». «Llévenla a mi casa», suplicó Sonia. «Vivo aquí mismo. Aquella casa, la segunda, a mi casa, pronto. Busquen un médico, señor». Todo se arregló gracias a la intervención del funcionario. El gendarme incluso ayudó a transportar a Catalina Ivanovna. La depositaron medio muerta en la cama de Sonia. La hemorragia continuaba, pero la enferma se iba recobrando poco a poco. En la habitación, además de Sonia, habían entrado Raskolnikov, Lebeziatnikov, el funcionario y el gendarme, que obligó a retirarse a algunos curiosos que habían llegado hasta la puerta. Apareció Polechka con los fugitivos, que temblaban y lloraban. De casa de Kapernaumov llegaron también, primero el mismo sastre,
con su cojera y su único ojo sano, y que tenía un aspecto extraño en sus patillas y cabellos tiesos. Después su mujer, cuyo semblante tenía una expresión de espanto, y en pos de ellos algunos de sus niños, cuyas caras reflejaban un estúpido estupor. Entre toda esa multitud apareció de pronto el señor Svidrigailov y Lov. Raskolnikov le contempló con un gesto de asombro. No comprendía de dónde había salido, no recordaba haberlo visto entre la multitud. Se habló de llamar a un médico y a un sacerdote. El funcionario murmuró al oído de Raskolnikov que la medicina no podía hacer nada en este caso, pero no por eso dejó de aprobar la idea de que se fuera a buscar un doctor. Kapernaumov se encargó de ello. Entretanto, Katalina Ivanovna se había reanimado un poco. La hemorragia había cesado. La enferma dirigió una mirada llena de dolor, pero penetrante, a la pobre Sonia, que, pálida y temblorosa, le limpiaba la frente con un pañuelo. Después pidió que la levantaran. La sentaron en la cama y le pusieron almohadas a ambos lados para que pudiera sostenerse. —¿Dónde están los niños? —preguntó con voz trémula. —¿Los has traído, Polia? Los muy tontos. ¿Por qué habéis huido? ¿Por qué? La sangre cubría aún sus delgados labios. La enferma paseó la mirada por la habitación. —Aquí vives, ¿verdad, Sonia? No había venido nunca a tu casa, y al fin he tenido ocasión de verla. Se quedó mirando a Sonia con una expresión llena de amargura. Hemos destrozado tu vida por completo. Polia, Lena, Kolia, venid. Aquí están, Sonia. Tómalos. Los pongo en tus manos. Yo ya he terminado. Se acabó la fiesta. Acostadme. Dejadme morir tranquila. La tendieron en la cama. ¿Cómo? ¿Un sacerdote? ¿Para qué? ¿Es que a alguno de ustedes les sobra un rublo? Yo no tengo pecados. Dios me perdonará. Sabe lo mucho que he sufrido en la vida. Y si no me perdona, ¿qué le vamos a hacer? El delirio de la fiebre se iba apoderando de ella. Sus ideas eran cada vez más confusas. A cada momento se estremecía. Miraba el círculo formado en torno del lecho. Los reconocía a todos. Después volvía a hundirse en el delirio. Su respiración era silbante y penosa. Se oía en su garganta una especie de hervor. Y yo le dije: «Excelencia», exclamó, deteniéndose después de cada palabra para tomar aliento. «Es Amalia Lubikovna. Lena, Kolia, las manos en las caderas. Vivacidad, mucha vivacidad. Ligereza y elegancia. Un poco de taconeo. A ver si lo hacéis con gracia. ¿Qué viene después? Ah, sí. Qué falso es esto. Bueno, ¿qué más dijo el muy imbécil? Ya recuerdo lo que sigue. En los mediodías ardientes de los llanos del Dagestán. Ah, cómo me gustaba. Cómo me encantaba esta romanza, Polechka. Me la cantaba tu padre antes de casarnos. Qué tiempos aquellos. Esto es lo que debemos cantar. Pero, ¿qué viene después? Lo he olvidado. Ayúdame a recordar. La dominaba una profunda agitación. Intentaba incorporarse. De pronto, con voz ronca, entrecortada, siniestra, deteniéndose para respirar después de cada palabra, con una creciente expresión de inquietud en el rostro, volvió a cantar. De pronto, rompió a llorar y exclamó con una especie de ronquido: «Excelencia, proteja a los huérfanos en memoria del difunto Simón Zaharevich, del que incluso puede decirse que era un aristócrata». Tras un estremecimiento, volvió a su juicio. Miró con un gesto de espanto a cuantos la rodeaban y se vio que hacía esfuerzos para recordar dónde estaba. Enseguida reconoció a Sonia, pero se mostró sorprendida de verla a su lado. «Sonia, Sonia», dijo dulcemente, «¿también estás tú aquí?» La levantaron de nuevo. «Ha llegado la hora. Esto se acabó. Desgraciada. La bestia está rendida. ¡Muerta!», gritó con amarga desesperación y cayó sobre la almohada. Quedó adormecida, pero este sopor duró poco. Echó hacia atrás el amarillento y enjuto rostro. Su boca se abrió, sus piernas se extendieron convulsivamente. Lanzó un profundo suspiro y murió. Sonia se arrojó sobre el cadáver, se abrazó a él, dejó caer su cabeza sobre el descarnado pecho de la difunta y quedó inmóvil, petrificada. Polechka se echó sobre los pies de su madre y empezó a besarlo sollozando. Kolia y Elena, aunque no comprendían lo que había sucedido, adivinaban que el acontecimiento era catastrófico. Se habían cogido de los hombros y se miraban en silencio.
De pronto, los dos abrieron la boca y empezaron a llorar y a gritar. Los dos llevaban aún sus vestidos de saltimbanqui, uno su turbante, el otro su gorro adornado con una pluma de avestruz. No se sabe cómo, el diploma tenido por Catalina Ivanovna en el internado apareció de pronto en el lecho, al lado del cadáver. Raskolnikov lo vio. Estaba junto a la almohada. Rodia se dirigió a la ventana. Lebeziatnikov corrió a reunirse con él. «Se ha muerto», murmuró. «Rodion Romanovich», dijo Svidrigailov, acercándose a ellos, «tengo que decirle algo importante». Lebeziatnikov se retiró en el acto discretamente. No obstante, Svidrigailov se llevó a Raskolnikov a un rincón más apartado. Rodia no podía ocultar su curiosidad. «De todo esto, del entierro y de lo demás, me encargo yo. Ya sabe usted que tengo más dinero del que necesito. Llevaré a Polechka y sus hermanitos a un buen orfelinato y depositaré 1.500 rublos para cada uno. Así podrán llegar a la mayoría de edad sin que Sonia Simonovna tenga que preocuparse por su sostenimiento. En cuanto a ella, la retiraré de la prostitución, pues es una buena chica, ¿no le parece?» «¿Qué persigue usted con su generosidad?», preguntó Raskolnikov. «Qué escéptico es usted», exclamó Svidrigailov, echándose a reír. «Ya le he dicho que no necesito el dinero que en esto voy a gastar. Usted no admite que yo pueda proceder por un simple impulso de humanidad. Al fin y al cabo, esa mujer no era un gusano». Señalaba con el dedo el rincón donde reposaba la difunta. «Como cierta usurera. ¿No sería preferible que, en vez de ella, hubiera muerto Eugene, ya que así no podría cometer más infamias? Sin mi ayuda, Polechka seguiría el camino de su hermana». Su tono malicioso parecía lleno de reticencia, y mientras hablaba no apartaba la vista de Raskolnikov, el cual se estremeció y se puso pálido al oír repetir los razonamientos que había hecho a Sonia. Retrocedió vivamente y fijó en Svidrigailov una mirada extraña. «¿Cómo sabe usted que yo he dicho eso?», balbuceó. «Vivo al otro lado de ese tabique, en casa de la señora Reslich. Este departamento pertenece a Kapernaumov y aquel a la señora Reslich, mi antigua y excelente amiga. Soy vecino de Sonia Simonovna». «¿Usted?» «Sí, yo», dijo Svidrigailov, entre grandes carcajadas. «Le doy mi palabra de honor, querido Rodion Romanovich, de que me ha interesado usted extraordinariamente. Le dije que seríamos buenos amigos. Pues bien, ya lo somos. Ya verá cómo soy un hombre comprensivo y tratable